Eta eskerrik asko etortzeagatik. Si os parece, vamos a empezar. Hemos dado los 5 minutos que se suelen dar, ¿verdad?, por cortesía. Y vamos a empezar porque, bueno, siempre el tiempo es escaso y limitado y a las mañanas a veces es más complicado, ¿no? Bueno, la charla que vamos a escuchar ahora, vamos a hablar con Mónica Ramos Toro, está enmarcada dentro de toda la programación del 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres y Niñas. Y bueno, ha habido una serie de actividades, ya llevamos 2 semanas. Yo creo que me habéis visto. Ahora sí. Y que os decía que estaba enmarcada en la celebración de esta fecha. Como veis ahí tenéis un listado de número de mujeres asesinadas por violencia machista, y aclaro esto porque es importante, porque cifras oficiales vais a ver 38, 42, andan en función del mes que miren, pero es porque, digamos, es una de las cuestiones que se lleva mucho tiempo insistiendo. La ley, una buena ley en su momento, en el 2004, con el tema de la violencia de género, solo acoge como mujeres asesinadas por esa materia aquellas donde hay una relación estable o de pareja o que existe relación, ¿no? Entonces queda fuera, por supuesto, la violencia sexual y todas las demás, ¿no? Entonces, este listado que veis ahí es el que se encarga de hacer feminicidio.net. Y como veis ahí, si no me equivoco, creo que hay 67 mujeres en estos momentos hasta la fecha de hoy. También hay 5 niños y niñas, porque también son objeto de esta violencia, y 28 niños y niñas han quedado huérfanas. Especialmente y en este año, porque desgraciadamente fue la primera del 2022, pues queremos hacer un recuerdo especial a Sara Pina, que fue asesinada en enero en Tudela. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a escuchar a Mónica Ramos y vamos a continuar las actividades para que no os perdáis ninguna. El 25 tenéis posibilidad de ir a 2 concentraciones, a las 12, digamos, es la que se organiza desde el ayuntamiento, donde hay actos también en torno a esa hora, muy bonitos. Si vais lo vais a comprobar. Y luego a la tarde también hay otra manifestación que convoca Movimiento Feminista y que es apoyada desde la institución, ¿no? Y luego el lunes 28, si tenéis un huequito también aquí, en este local también, y a la tarde, a las 7:30, podéis ver un documental que es Amadas y Comentado, que habla de otra violencia que también se ha trabajado poco hasta ahora, aunque ya cada vez está más en el candelero, que es el tema de las mujeres con diversidades funcionales o diferentes discapacidades, ¿no? La verdad que merece la pena. Bueno, y sí que es verdad que al finalizar el momento de Mónica Ramos, pues supondremos que no dura nada, porque nos gusta ya despedir todos estos actos desde hoy con el vídeo que hemos preparado especial para el 25 de noviembre, que es muy cortito y que tiene algo muy especial, que es que lo protagonizan los hombres a los que poco se ha dirigido estas campañas, ¿no? Bueno, pues voy ya directa con Mónica Ramos Toro. Bueno, para nosotros ya es lo de vieja, lo digo con orgullo, conocida, y tuvimos el placer el año pasado de escucharla de otro formato con el tema también de mujeres mayores, y la verdad que nos encantó, ¿no? Ella, bueno, hoy le hemos pedido, aunque bueno, sois un público probablemente por esta hora también más, digamos, que os puede interesar más también desde la profesión actual o futura, ¿no? Pero bueno, ella lo hace muy didáctico para todo el mundo, ¿no? Hoy le habíamos pedido, como tenéis, pues que hablase de la violencia de género, cómo también afecta a las mujeres mayores, posibles claves para abordarla, visibilizarla desde los cuidados también y la prevención, ¿no? El porqué de los cuidados, pues un poco porque en estos momentos estamos construyendo el pacto de los cuidados de Estella Lizarra y nos parece importante también enmarcarlo desde esa perspectiva, además del hecho de la violencia, ¿no? Bueno, Mónica Ramos, voy a resumir su presentación, tiene un bonito y largo currículum, pero voy a intentar resumirla, sí, ¿no? Bueno, ella es antropóloga feminista, siempre me cuesta decir la palabra. Su formación es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, especializada en especialidades de Antropología Social y Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Antropología Social, ha sido premiada varias veces y tiene una amplia formación de posgrado en Gerontología, en Investigación Social, en Comunicación y Habilidades Sociales para la Intervención Grupal y en Estudios de Género. Su actividad profesional ahora es coordinadora técnica de UNATE, la Universidad Permanente
y PEN, Patronato Europeo de Mayores en Santander. Desde 1992 ella siempre ha compaginado su labor docente e investigadora con la intervención social, la consultoría social y el asesoramiento en sus áreas de especialización. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y en proyectos de I+D+I. Sus publicaciones y escritos tratan fundamentalmente sobre el envejecer de las mujeres. Tiene una intensa actividad como conferenciante y colaboradora de manera asidua con numerosos medios de comunicación sobre las temáticas que aborda, claro, en sus investigaciones y publicaciones. Y es miembro de grupos de investigación, consejos y sociedades científicas que ya no os las nombro, de unas cuantas. Bueno, y desde luego, desde el área en lo que la hemos conocido, deciros, nos parece una magnífica profesional, una magnífica mujer y que la queremos tener como amiga, porque nos gusta mucho lo que hace. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien con este micrófono a mí? Ah, tú sí, pero ellos no. Claro, tú sí para la grabación, pero ellos no, ¿no? Vale, entonces no me voy a poder levantar. Bueno, pues nada, no te preocupes, no te preocupes. Voy pasando el PowerPoint. Es que estoy como más acostumbrada a hablar de pie, pero bueno. Sí, en las salas se oirá bien. ¿Sí? En las salas. Sí, yo... A mí no me importa, pero yo creo que las salas se escuchan, ¿no? Vale. Me voy a sentar ahí, pues. Yo es que prefiero andar por aquí. ¿Así sí me oís? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues lo que os voy a plantear hoy, a algunas personas que sois profesionales, pues os va a interesar en el momento presente, al resto espero que os interese, más que nada porque vivimos en una sociedad absolutamente patriarcal, pero también es una sociedad edadista, es decir, que discrimina por edad. Y eso normalmente no lo tenemos interiorizado, nos discrimina a todos, independientemente de la edad que tenemos, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, especialmente se nos discrimina como personas mayores. Entonces, ojalá que vuestra generación nos ayude a hacer una revolución, porque si nos seguís despreciando a la gente mayor, algún día os despreciarán a vosotras y a vosotros. Es despreciaros al yo de vuestro futuro, ¿no? Estiraros piedras contra vuestro propio tejado. Entonces tendríamos que seguir trabajando mucho el cuestionamiento de esta mirada, especialmente que tenemos las mujeres, ¿no? Que para nosotras es casi un antimodelo envejecer. Tenemos que seguir teniendo la piel tersa, no podemos tener canas, porque los hombres maduritos son estupendos, pero las mujeres maduritas son un horror, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos que cambiar entre todas y entre todos, y yo creo que el feminismo ahí tiene que hacer un trabajo muy importante. Bueno, yo llevo 30 años trabajando desde la perspectiva feminista del envejecimiento. Soy gerontóloga y antropóloga, de ahí la palabra esa tan rara que se dice geroantropóloga, porque trabajo desde esas dos áreas fundamentalmente de investigación. Y hace pues como más o menos unos 15 años, una cosa así, empecé a ver que había pues prácticamente ninguna mirada sobre lo que significaba la violencia machista contra las mujeres mayores, ¿no? Pues las mujeres llega un momento en el que nos hacemos invisibles para la sociedad en todos los sentidos, pero cuando nos hacemos visibles como mayores, nos hacemos visibles desde una mirada muy patriarcal y por lo tanto solo nos hacemos visibles a través de nuestro cuerpo, pero muy poco a través de nuestras experiencias, de las cosas que hacemos, de las cosas que investigamos. Entonces yo vi que una de las cosas que no se estaba trabajando nada era la violencia contra las mujeres mayores, entre otras cosas porque parecía que había que combatirla todavía con adolescentes y con gente joven para que no llegara otra vez a tener las mismas cifras que tenemos en la actualidad. Pero si invisibilizamos a las mujeres mayores, que son las que llevan 30, 40, 50 o 60 años sufriendo violencia, pues es como que pensamos que no tienen ningún derecho a poder disfrutar al final de su vida, de una vida tranquila y de una vida sin violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a investigar y yo lo que os voy a trasladar aquí hoy es un poco, si quiere el ordenador, bueno, esto vamos a ver ahora. Vale. Vamos a ver una revisión rápida, ¿no? Porque yo cuando empecé a hacer investigación sobre qué pasaba con la violencia de género o de machista contra las mujeres mayores, pues empecé a ver que había muy poca investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces empecé a investigar y mucho de lo que os voy a trasladar hoy es lo que yo hice fundamentalmente en el Ayuntamiento de Madrid. Hicimos un diagnóstico en el año 2020, el peor, el de la pandemia, pero nos tiramos a la piscina de hacer una investigación en la que yo hice una revisión general de todo lo que había publicado hasta esa fecha a nivel mundial sobre violencia machista contra mujeres y mayores, y luego hicimos un estudio cualitativo con mujeres mayores que habían sufrido violencia, sobre todo
más que preguntarle los relatos de sus historias, que tampoco lo que queríamos era ahondar en el sufrimiento para que de nuevo nos contaran lo que habían pasado, lo que queríamos era que nos dijeran qué barreras se habían encontrado para precisamente poder salir de la violencia, porque al final lo que veíamos, sobre todo yo cuando trabajaba o bien con profesionales que trabajan con mayores o bien con profesionales que trabajan con violencia, es que no tenían una mirada interseccional. Es decir, quien trabajaba en violencia no veía que las mujeres mayores la sufrían y quienes trabajaban con mayores no veían que las mujeres sufrían violencia, ¿no? Las mujeres mayores. Entonces, lo que os voy a trasladar hoy es una gran revisión general de todo lo que se ha publicado sobre violencia de género contra mujeres mayores, también focalizándonos en la situación de España, porque claro, nosotros hemos pasado 40 años de dictadura y eso no podemos obviar que gran parte de las mujeres que ahora son mayores o muy mayores vivieron durante 40 años de dictadura y os voy a decir lo que supuso para ellas, ¿no? Cuando a veces decimos que a la gente mayor le cuesta cambiar, lo que no nos damos cuenta es en qué momento vivió y en qué momento se socializó, ¿no? Yo cuando en la Complutense pregunto a mis alumnos qué les parece la ley de patrimonio homosexual, cómo cambió, y claro, me dicen, profesora, si nosotros ya hemos nacido con la ley. Entonces no es lo mismo haber nacido con una ley que ya respetaba y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo que cuando vienes de una época en la que eso no existía y fue toda una pelea de movimientos civiles y movimientos sociales para conseguirlo. Entonces a veces, os lo traslado a quienes sois más jóvenes, escuchad y entended de dónde viene la gente, porque algún día, si no lo hacéis, a vosotros tampoco se entenderán cuando seáis viejos y viejas. Por lo tanto, hay que entender lo que significa el curso vital, lo que significa vivir, ¿no? Es importantísimo. Yo soy una de las defensoras de que deberíamos hablar de envejecimiento en los colegios, porque el envejecimiento comienza cuando nace y se acaba cuando muere. La gente no entiende lo que significa envejecer, se piensa que envejecimiento está asociado a vejez, y el envejecimiento, todas las personas que estamos aquí estamos envejeciendo, todas, ¿no? Entonces, si no entendemos eso, no entendemos que muchas de las decisiones que estáis tomando ahora las vais a llevar en vuestra mochila el día de mañana. Eso es importantísimo. Y a lo mejor si nos lo dicen, os lo digo yo para que se os quede como una clave. Las decisiones que toméis ahora son cruciales para el resto de vuestra vida. Aunque la vida sea muy larga, puede ser una vida muy larga, llena de pérdidas, de ocasiones y llena de pérdidas de trenes a los que tuvisteis que subir. Por eso es tan importante, aunque seáis muy jóvenes, pensar qué queréis hacer y además hablarlo mucho entre la gente con la que tenéis una situación emocional cálida, ¿no? Con la que podéis hablar. Bueno, pues vamos a ver esa revisión, el contexto sociocultural en el que nacieron y crecieron las mujeres mayores de hoy. Porque las mujeres, cuando vosotras seáis viejas, espero que no paséis por las mismas cosas que han pasado esas mujeres. Porque si pasamos por las mismas cosas, aunque no sé yo, a lo mejor todas trabajaremos y tendremos una pensión de jubilación, pero tal y como veo en muchas ocasiones cuando hablo con adolescentes de cómo son las relaciones entre chicos y chicas, bueno, todavía creo que hay muchas cosas por superar, ¿no? ¿Cuáles son las características de la violencia de género en las mujeres mayores? Voy a hablar de algunas cuestiones que son cruciales en relación con el contexto sociocultural, porque no existe un perfil, no existen características únicas. Al final tenemos que escuchar cada historia, cada narración, por lo que acabo de decir, porque cada historia es diferente. Yo, por ejemplo, llevo 30 años investigando la vida de las mujeres mayores y una de las cosas que he observado es que las que han llegado mejor a mayores son las que eligieron estar solteras, que las que se casaron. El matrimonio es una ventaja para los hombres, pero una desventaja para las mujeres. Y si eso sucede, es porque nosotras nos cargamos con un montón de responsabilidades que los hombres no se cargan. Entonces, o hacemos una sociedad de cuidados en las que todos entendemos lo que significa la corresponsabilidad, el cuidado, la atención, o nosotras seguiremos envejeciendo peor, especialmente si somos heterosexuales y nos emparejamos. Y esto es para pensarlo, ¿eh? Esto es para pensarlo. Vamos a ver los factores de riesgo que hacen, no me gusta este concepto, que hacen más vulnerables. En realidad lo que son vulnerables son las situaciones en las que viven las mujeres mayores, porque también tienen enormes fortalezas. Y os contaré algún ejemplo, ¿no? Es decir, sobrevivir 40 años a la violencia, tienes que tener enormes fortalezas para sobrevivir, porque si no te habrías quedado por el camino, ¿no? Los tipos de violencia que sufren las mujeres mayores y cómo se estudia. También desde una mirada crítica os plantearé cómo algunas macroencuestas nos dan muy poco una visibilidad real de lo que están sufriendo las mujeres mayores. ¿Cuáles son las barreras que han impedido que pudieran romper con sus relaciones de pareja cuando lo intentaron e incluso ahora cuando lo siguen intentando? ¿Qué factores contribuyen a que puedan salir? ¿Y qué causas y factores invisibilizan fundamentalmente la violencia de género? Y acabaré con unas propuestas
que plantearon precisamente en el Ayuntamiento de Madrid pues más de 400 profesionales que empezaron a decir desde todas las áreas que consideraban que había que mejorar para la sensibilización, la prevención, la atención, la intervención con mujeres mayores que sufrían violencia, ¿no? Entonces, en cuanto a la revisión del análisis y el análisis documental, os voy a poner aquí una serie de características, una serie de cuestiones que yo me encontré. Lo primero es que desde los años 90 había muchísima investigación sobre violencia machista. Te podías encontrar mucha investigación tanto en España como fuera de España. Sin embargo, muy pocos estudios se centraban en mujeres mayores. Es decir, era uno de los colectivos más invisibilizados, ¿no? Especialmente a partir de los años de la edad de 80 años son las mujeres más invisibles y de las que menos sabemos. Y nos sigue sucediendo. Es decir, incluso en el estudio que hicimos en el Ayuntamiento de Madrid, nos llegamos a mujeres de 70 y tantos años, no llegamos a más. Entonces, al final nos sigue costando llegar a mujeres que superan los 80 años, pero que sabemos positivamente que son mujeres que a lo mejor llevan en relaciones de violencia a lo mejor 50 o 60 años de su vida, ¿no? Los estudios evidencian que las mujeres mayores viven situaciones especialmente vulnerables ante la violencia machista, ¿no? Debido a que tienen fundamentalmente muchas dificultades para poner fin a esas relaciones. Luego vamos a ver cuáles son las causas que hace que sea tan difícil para ellas poder salir de la violencia. Imaginaros a vosotras que tenéis una relación en la que puede ser una relación de maltrato y acabáis de empezar esa relación, lleváis un año, pues imaginaos si lleváis 40. Lo complicado que es la normalización que sucede de la violencia y lo difícil que supone salir de ahí, ¿no? También se destaca en casi todos los estudios la vulnerabilidad, cómo se acentúa cuando se unen otros factores, como por ejemplo es padecer algún tipo de discapacidad o el entorno rural. El medio rural es un factor de riesgo porque todo el mundo se conoce, porque resulta un estigma el decir que tu marido te maltrata, porque a tu marido lo conoce también todo el mundo, incluso puede ser un señor encantador, de puertas para afuera, con lo cual hay mucho cuestionamiento. Si no hay una violencia física, en muchas ocasiones hay un cuestionamiento de la víctima, porque el señor parece un señor encantador y la gente no se cree que a lo mejor dentro de casa sea una persona violenta o sea una persona desagradable, ¿no? La investigación sobre violencia de género contra mujeres mayores ha empezado a mejorar desde 2015, más o menos, es la fecha en la que empiezan a interesarse fundamentalmente determinadas administraciones públicas, entidades que se dedican a la investigación de la violencia y de los malos tratos. Entonces, 2015 podría ser una fecha en la que empieza a tener cierta repercusión, se empiezan a hacer incluso campañas que se centran en la violencia que sufren las mujeres mayores y por lo tanto se empieza a visibilizar un poco más, pero fijaros que estamos hablando de 2015, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y lo que vemos fundamentalmente es que nos faltan estudios cuantitativos y también nos faltan estudios cualitativos. ¿Por qué? Pues porque los estudios de prevalencia, lo que se llaman estudios cuantitativos, primero, en muchas ocasiones no han tenido en cuenta, luego lo veremos, a mujeres mayores, especialmente muy mayores, con lo cual sabemos poco de la prevalencia, de cuál es la cantidad, ¿no? El número absoluto o el número que puede representar a las mujeres que lo sufren. Pero en cuanto a los cualitativos también es complicado, porque al final son muestras muy reducidas, mujeres de edades muy concretas y también nos resulta difícil poder extrapolar muchos de los datos y por lo tanto tenemos que seguir investigando. ¿Cuál es el contexto sociocultural en el que nacieron y crecieron muchas mujeres mayores de hoy? Pues no sé todo lo que habéis estudiado en el colegio, los que estáis aquí, pero supongo que estáis escuchando todos los días en los medios de comunicación que no se debería haber celebrado el Mundial en Qatar, ¿no? Entre otras cosas porque no se respetan los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ, porque las mujeres están tuteladas por sus maridos o sus padres, porque no pueden abrir una cuenta bancaria, porque no pueden comprar un televisor, porque para viajar tienen que tener el permiso de su marido, porque también lo tienen que tener para trabajar. Eso lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenían las mujeres en este país durante la época de Franco. Es decir, desde 1939 hasta 1976 las mujeres estaban en esa situación, estaban absolutamente tuteladas por un varón, porque las mujeres se consideraba que las tenía que tutelar o un padre, o un hermano, o un marido. Las mujeres solamente se podían ir de casa de los padres con 25 años y se metían a monjas o se casaban. Es decir, que a lo mejor nos tenemos que plantear de qué estamos hablando cuando hablamos de mujeres mayores. Se casaron bajo un código civil que hablaba del débito conyugal. Es decir, que si a una mujer no le apetecía mantener una relación sexual, pero al marido sí, tenía que mantenerla. Por lo tanto, para las mujeres mayores, la idea de una violación o de violencia sexual
es muy difícil que lo entiendan, porque toda la vida a lo mejor han mantenido relaciones sexuales con alguien con quien no ha querido, que era su marido, cuando su marido quería. Entonces, que entiendan eso como una agresión o una violencia sexual es muy difícil. Por eso tenemos que entender en qué época nacieron, en qué época se socializaron y con qué valores, para entender por qué normalizaron una violencia que a lo mejor ahora nos hace saltar inmediatamente, ¿no? Conocéis la anécdota de la rana, ¿no? Si tú una rana la metes en agua fresquita y la vas calentando poco a poco, pues bueno, hasta que se pone muy caliente, la rana es capaz de abrasarse sin darse cuenta porque todo ha sido un proceso lento. Ahora, si tú echas a la rana un agua hirviendo, salta inmediatamente. Claro, si tú quedas con un chico y ese día te da una torta, no vuelves a quedar con él. Pero si tú te enamoras de un chico que te empieza a maltratar, lo va a hacer poco a poco, y el maltrato físico no va a venir el primer día. Va a venir después de un proceso en el que se ha normalizado la agresión o la violencia verbal, la humillación, y eso es lo que en muchas ocasiones estas mujeres han pasado, ¿no? Entonces, fijaros que crecieron en un contexto de socialización muy, muy diferencial entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres se tenían que someter no porque fuera un valor cultural, es porque era la ley. Es decir, es que las mujeres cuando se casaban tenían que obedecer a su marido, porque eso lo decía el Código Civil cuando se casaban. Por lo tanto, no es que solamente fuera un valor social, es que era la ley, es que lo tenían que cumplir, ¿no? Y por eso, para los varones era mucho más fácil controlar, porque sabían que tenían la potestad para poder hacerlo, ni más ni menos. Es decir, es que podían controlar a una mujer si se salía del tiesto, tanto física como verbalmente. Lo hemos visto, ¿no? Hay anuncios de lo de Qatar en el que se está enseñando a un señor cómo hay que controlar a una mujer. Bueno, pues eso era lo habitual. Entonces tenemos que situarnos en esa época en España, ¿de acuerdo? Y además daros cuenta de que las que son muy mayores y vivieron la época de la República, eso fue un momento de florecimiento en España. Precisamente se invirtió en educación, se invirtió en una sociedad laica, teníamos la ley del divorcio. O sea, si no hubiéramos tenido el golpe de Estado del año 36, España había sido uno de los países más avanzados de Europa, pero nos quedamos durante 40 años con un retrógrado fascista que evidentemente nos llevó a las catacumbas. También nos abandonó toda Europa y les importó un pimiento que nos quedáramos con un dictador fascista, ¿no? Porque como era anticomunista, todo el mundo le vino muy bien. O sea que también eso nos tenemos que situar, lo que supuso, ¿no? En España, durante esta Segunda República, como os digo, hubo enormes avances legislativos para los derechos de las mujeres. Sin embargo, todos se vieron truncados a partir del año 39. Bajo la dictadura se legisló para devolver a las mujeres al espacio doméstico y al espacio de cuidado, ¿no? La mujer casada se quedaba bajo la autoridad del esposo, y el esposo era el que podía controlar el dinero, lo que se hacía, lo que no se hacía. De hecho, yo he trabajado con muchas mujeres mayores cuando he trabajado temas de violencia que no sabían ni siquiera que ellas eran dueñas de la casa y de la cuenta bancaria, porque se casaron bajo régimen de gananciales, pero ni siquiera saben que eso es suyo. O sea, imaginaros hasta qué punto ellos han podido controlar la situación, ¿no? El contexto sociocultural en sí mismo ya era un factor de riesgo para la violencia de género. El hecho de que a ti en una sociedad te estén diciendo que tú como mujer te debes someter al control y al ejercicio del poder de un hombre, ya te está sometiendo. O sea, ese mismo contexto ya es un contexto de riesgo. Por lo tanto, en ese contexto es en el que crecieron y se desarrollaron los matrimonios, fundamentalmente en la época de la dictadura, ¿no? Entonces, a la esposa, a las mujeres se les dijo que tenían que ser sumisas y sobre todo cuidadoras de la familia, y el rol dominante del marido era el rol de proveedor económico. Es decir, los hombres tenían que salir a ganar el dinero fuera de casa, pero las mujeres lo que tenían es que ser esposas y madres y dedicarse a cuidar, y a cuidar de una manera abnegada, ¿no? Por lo tanto, ese era su rol. Imaginaros en la mente de una mujer que se casa pensando que lo que tiene que hacer es ser esposa y madre, y su relación de pareja es tremendamente maltratadora. La que piensa que está fracasando en la relación es ella. Por eso muchas mujeres, cuando te cuentan su relato, te dicen: es que si yo me hubiera querido separar entonces, yo era la que estaba diciendo: he fracasado como esposa. Algo estaría haciendo mal para que mi marido se altere tanto. Algo estaría haciendo mal como esposa y como madre para que mi marido me trate de esta manera, ¿no? Entonces, al final terminas normalizando una situación porque tú te culpas de lo que sucede. Y eso es lo que le ha pasado a muchas mujeres mayores. Y luego veremos que el que los hombres hayan sido el proveedor económico, a ellas las ha impedido tener recursos propios.
Muchas no han llegado a trabajar, o si lo hicieron en el mercado más precarizado, sin cotizar a la seguridad social, y cuando han llegado mayores no tienen una pensión. Entonces, intentar plantearte con 75 años, me voy a separar porque quiero ya vivir tranquila, cuando no tienes una pensión, no tienes recursos, o incluso tu marido ya se ha vuelto una persona dependiente a la que estás cuidando pero te sigue maltratando, pues imaginaros toda la casuística complicada que rodea lo que es la violencia en las mujeres mayores, ¿no? Las que rondan entre los 60 y 65, que ya nacieron en la segunda mitad del siglo XX, ya vivieron su adolescencia y juventud en una España que empezaba a producir cambios. Es decir, ya no tenían la misma mirada de lo que significaban las relaciones de pareja que las mujeres que eran más mayores. De hecho, hay ciertas características sociodemográficas que vemos que son distintas. Por ejemplo, son mujeres que tienen un nivel de estudios más alto, hay un mayor índice de jubiladas, hay ya un mayor índice de separadas y divorciadas. Por eso, en casi todos los estudios que vemos que las mujeres o denuncian o piden la separación tienen 60 y tantos, 70 años. O sea, las de 80 y tantos, 90 años, es muy difícil que pasen por esa situación, ¿no? ¿Y qué características nos podemos encontrar? Bueno, insistiendo muchísimo en que no existe un perfil de mujer mayor que haya sufrido malos tratos, quiero insistir en eso, no hay un perfil. Pero sí hay que tener en cuenta toda esta dimensión generacional de códigos culturales y hay que insistir en esa heterogeneidad, pero no nos podemos olvidar que, igual que todos los que estáis aquí, compartís una serie de códigos culturales por las generaciones en las que os estáis socializando, pues de la misma manera las mujeres mayores también comparten una serie de códigos culturales que les hace que, como os decía antes, han crecido y se han socializado en una sociedad que ya en sí misma era un factor de riesgo contra las mujeres. Ya en sí mismo era un factor de riesgo porque decía que la desigualdad estaba bien vista y que la sumisión de las mujeres era lo adecuado. Y por lo tanto, si tú creces haciendo eso, ¿qué es lo que sucede? Pues que si tú quieres salir del tiesto, te llaman loca. Bueno, fijaros, en el siglo XIX se inventaron una cosa que es la histeria. Supongo que lo sabréis. La histerectomía es extirpar el útero, por lo tanto histeria viene de útero. Entonces, cuando en el siglo XIX las mujeres decían estoy hasta el gorro de todo, decían está histérica. Claro, esto es un tema del útero, la menopausia, ¿no? Lo que estaban era hasta el gorro. Igual que en la Edad Media nos llamaban brujas y nos quemaban, pues durante una época la psiquiatría nos llamó histéricas, pero seguimos llamando a las mujeres histéricas y locas cuando ya están hasta las narices. Claro, porque están hasta las narices. Los hombres les cuesta más llegar hasta las narices porque tienen más privilegios en la sociedad. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, o tenemos la regla, o es la regla o luego tenemos la menopausia, una de las dos cosas, pero siempre hay algo que termina explicando nuestra manera de protestar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esa serie de, insisto, características que nos podemos encontrar, pero no nos las encontramos en todas las mujeres. Ahora, lo que sí que es cierto es que en aquellas en las que aparecen estas características es donde se acentúa más la violencia y donde les resulta más difícil a las mujeres salir de esa situación de violencia, ¿vale? Entonces vamos a ver algunas. Por ejemplo, cuando establecen roles de género muy diferenciados entre ellas y sus parejas, esto contribuye a normalizar mucho más la violencia, especialmente la violencia psicológica y sexual. Es decir, esas mujeres que se socializaron en una época en la que entendieron que realmente el hombre era el que tenía el control y el dominio, se volvieron más sumisas y aceptaron de mayor manera esa sumisión y el control de sus parejas. Y por lo tanto les cuesta mucho más entender que lo que han sufrido primero no lo llaman violencia. Porque vosotras y vosotros, ¿a qué llamáis violencia? ¿A qué? ¿Quién se atreve a decir qué es violencia contra las mujeres? ¿Qué es? Venga, tú misma. No, tú. ¿Qué es violencia contra las mujeres en nuestra sociedad? ¿Qué implica? ¿Daño físico? ¿Y mental qué es? Psicológico. ¿Qué más? ¿Qué más tipos de violencia podemos sufrir las mujeres en una relación de pareja? A ver. Venga. Es más tonto quien no habla. O sea, es así de fácil. Venga. Sí, bueno, eso es la que puedes ejercer sobre la familia, ¿no? Sobre hijos o sobre hijas o incluso sobre madres mayores. Porque una de las cosas que nos estamos encontrando es que hay hombres que asesinan a la madre de la esposa y luego asesinan a la esposa también. ¿Qué más?
Económica, ¿no? El control del dinero. ¿Qué más? Sexual, verbal, de hasta qué te pones, ¿no? ¿Qué ropa te puedes poner? ¿Con quién puedes ir? ¿Con quién estás en cada momento? Es decir, hay violencia psicológica emocional, violencia psicológica social, violencia económica, hay muchos tipos de violencia. Pero las mujeres mayores esto no lo consideran violencia, lo consideran lo normal. Es decir, el maltrato verbal, las humillaciones, los insultos, las vejaciones, lo único que hace es que te hacen sentirte mal, pero has normalizado que eso ha sido a lo largo de la vida. Por eso hay que salir corriendo en cuanto alguien no te trata bien. No hay que esperar a enamorarte, porque cuando ya te enamoras es mucho más difícil ver lo que te está pasando, porque justificas gran parte de lo que te pasa, ¿no? Yo os cuento una anécdota que me contó una vez Miguel Llorente, que fue el fiscal de violencia de género, que dio una charla de este tipo en un auditorio y se acercó una mujer mayor y le dijo: me ha encantado su charla, ha sido maravillosa. Y de esto hay que hablar porque hay que visibilizarlo. Dice, sí, claro. Dice, bueno, también le digo una cosa. O sea, ya a mí me ha interesado mucho, pero yo no soy una mujer maltratada. Y dijo, bueno, nada, no, por supuesto, esto no tiene usted por qué ser una mujer maltratada. Y dijo, bueno, que también es cierto que yo no he hecho nada para serlo. Entonces, esa idea todavía de que puedes hacer algo que justifique que un hombre te maltrate está en gran parte en esta socialización de sumisión, ¿no? Algo a lo mejor están haciendo mal para que les pase, a mí no me ha pasado, ¿no? Entonces ponemos el acento en la víctima y no en el victimario, ¿no? En quien ocasiona los malos tratos. Y la sexual es muy difícil de ver, por lo que os decía, porque bajo el Código Civil que se casaron, el débito conyugal era algo normal, es decir, si el marido quería mantener relaciones y como fueran, ellas las tenían que mantener. Por lo tanto, eso, aunque a ellas no les apeteciera o les gustara, no lo consideran una violencia sexual, sino lo que les tocaba, lo que había que hacer, ¿no? Este código cultural de subordinación de las mujeres respecto a los hombres ha contribuido que ellas se vean mucho más expuestas al aislamiento, al control, a la falta de respeto y a que en gran medida lo hayan normalizado. Es decir, al final, si todo sucede de una manera constante, llega un momento en el que se normaliza que eso sea así. Conocéis el ciclo de la violencia, ¿no? Es decir, yo te maltrato ahora, después te pido perdón, después vuelvo otra vez a hacerlo, después... todo ese tipo de ciclo en el que tú estás enamorada de una persona que es un maltratador y sigue, y sigue, y sigue, si tú eres dócil y no te rebelas demasiado, puede que la violencia nunca llegue a ser física. En ocasiones sí llega también a serlo, ¿eh? Pero en muchas mujeres mayores lo que hemos visto es que no siempre la violencia ha llegado a ser una violencia física, precisamente porque ellas han estado educadas más en una idea de sumisión y de subordinación. Perciben lo doméstico y el hogar como el espacio propio de las mujeres y en cambio lo público como el espacio de los hombres. Cuanto más acentuada tienen esta idea en la cabeza algunas mujeres, más difícil les ha supuesto poder salir de la violencia. ¿De acuerdo? Porque han interiorizado que realmente ellas estaban en el ámbito doméstico, era ese su lugar, era ese el sitio donde debían estar y que se las fuera separando o aislando del resto tampoco lo veían como algo anormal, hasta que llega un momento en el que realmente te encuentras totalmente aislada, ¿no? Asumen el papel de cuidadoras como rol principal de sus vidas y en gran medida muchas mujeres mayores te dicen que es lo que ha definido su lugar en el mundo, primero como hijas, luego como esposas, luego como madres, y que para ellas este rol de cuidadoras era fundamental seguir estando en una familia que pudiera dotar de cuidados y de apoyo a sus hijos y a sus hijas. Y muchas han aguantado situaciones de violencia cuando a lo mejor no tenían que haberlo hecho. También es cierto que cuando lo intentaron romper, en el momento en el que lo intentaron, para muchas fue muy difícil, ¿no? Está tan arraigadas en ellas la responsabilidad del cuidado que incluso están dispuestas a seguir cuidando del agresor cuando éste se convierte en una persona dependiente. Una de las cosas que vemos es que los maridos maltratadores, cuando entran en situación de dependencia, suelen ser cuidados y atendidos por las mujeres mayores que han sido víctimas de esa violencia. Y además no solamente porque ellas lo hacen, sino porque el entorno entero no ayuda en absoluto a que ellas dejen de ser las cuidadoras. Y por lo tanto, al final, se termina perpetuando un maltrato a lo largo de los años, ¿no? Tienen una elevada dependencia económica de sus parejas porque ellas evidentemente se han dedicado mucho más a la familia y si han trabajado fuera sin cotizar, por lo tanto no tienen recursos económicos para poder tomar la decisión. Y muchas veces porque ni siquiera saben
que o sea, que la casa que tienen en propiedad es de los dos, que el dinero que tienen en una cuenta es de los dos, y no se atreven o piensan que la separación no les va a dejar a ellas ningún recurso económico. Y por eso muchas veces no se atreven ni siquiera a separarse, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, cuando vemos que las mujeres mayores hablan de estas cosas en los espacios de igualdad e inmediatamente una abogada le empieza a plantear los derechos que tiene. Cuando ve los derechos que tiene y a dónde puede llegar con esos derechos, a veces es cuando empieza a tomar una decisión de separarse de la persona que lleva años maltratándola, ¿no? Algunas no han podido trabajar fuera de casa porque sus maridos se lo impidieron, y estas mujeres, cuando hemos visto y cuando nos han dicho yo trabajé de soltera, pero en cuanto me casé no me dejó trabajar, incluso lo intenté más de una ocasión cuando ya mis hijos eran un poco mayores y no lo pude conseguir. Por lo tanto, también hay que entender que para ellas ha resultado muy difícil poder salir de estas situaciones de violencia a lo largo de la vida, ¿vale? Las creencias religiosas las han mantenido a muchas en relaciones de maltrato. Esto no lo vemos en chicas jóvenes. Por ejemplo, esto no es una variable que encontremos en chicas jóvenes, que las relaciones, las ideas religiosas las mantengan necesariamente en relaciones de maltrato. No es lo habitual, es mucho más habitual en mujeres mayores. Sí es cierto en algunas chicas jóvenes que a lo mejor entiendan pues que el amor tiene una idea de amor romántico, de una relación para toda la vida, este tipo de cosas puede ser peligroso, puede ser peligroso porque te enlaza con una persona durante mucho tiempo cuando a lo mejor esa persona no es la adecuada, ¿no?, para ti. Entonces hay que tener cuidado con que haya creencias o valores o principios que te lleven a esa situación. Por ejemplo, una cosa que no he dicho y que veíamos, sobre todo cuando hablas con mujeres mayores que han estado en situaciones de violencia durante mucho tiempo, te cuentan cómo cuando ellas eran jóvenes, imaginaros, situaros esa época de Hollywood con esas películas, ¿no?, que salían esos hombres y esos actores y actrices maravillosas con esas relaciones de amor romántico estupendo. Bueno, ellas también crecieron con esas películas y pensaban que algún día iban a tener esas relaciones de amor estupendas, que luego no las tuvieron, ¿no? Pero siempre siguieron pensando que a lo mejor en algún momento iban a tener esa relación. Os lo digo porque el cine, las series, todo eso nos atraviesa mucho y nos crea muchos modelos de relación que a veces no son nada sanos sino muy tóxicos, y ahora lo seguimos viendo, ¿no? O sea, pensar que te tienes que enamorar de un vampiro para ser feliz, pues hombre, uno se lo tiene que pensar, ¿no? Si una tiene que sufrir tanto por amor, a lo mejor no tenemos que sufrir por amor, pero se sigue construyendo mucho el amor hacia las mujeres desde el sufrimiento, y eso yo creo que es algo que nos tenemos que cuestionar a todas las edades, ¿no? El amor nunca te puede hacer sufrir, y si te hace sufrir hay que mandarlo a freír espárragos. En cuanto a otra de las cosas que vemos es que en muchas, el haber pasado muchos años sufriendo violencia les ha generado vergüenza, miedo, y sentirse juzgadas o la culpa les ha llevado a que muchas veces sus parejas ejercieran violencia sobre ellas, sintieran esos sentimientos y no las permitieran salir de esas relaciones. Esto es muy importante, el sentimiento de vergüenza, el miedo a sentirse juzgadas o la culpa por sentir que son responsables de la violencia es una cosa que vemos muy clara en mujeres que llevan muchos años sufriendo violencia. Estos sentimientos de culpa y vergüenza parece que están muy estrechamente ligados a que ellas se sentían responsables del buen nombre de la familia. Lo que os decía, ¿no? A nosotras se nos educan como en el honor de la familia, incluso hay colectivos, hay religiones que el honor lo sitúan en la virginidad de las mujeres, en cómo nosotras nos comportamos, en la decencia, ¿no?, entre comillas. Bueno, si seguimos situando el honor ahí, pues evidentemente para nosotras es mucho más difícil romper con eso, porque nos seguimos socializando en que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra vida se tiene que entender como que representa el honor de una familia. Bueno, hay algunos lugares en donde yo conocí varias mujeres a las que entrevisté que me dijeron: a mí me violó un hombre y mi padre me obligó a casarme con el violador y es con ese con el que he vivido toda mi vida. Imaginaros, o sea, es como, te han violado, sí, pero al menos te casas. O sea, ¿cómo puedes hacer que tu hija se case con el hombre que la ha violado? ¿Cómo podías esperar que no fuera una relación de maltrato toda la vida? Pues imaginaros que ahora os pasa algo así, que te viola alguien y tu padre te dice: no, ahora lo que hay que hacer es que te tienes que casar con el que... Vamos, sería impensable, ¿no? Bueno, pues en muchas situaciones eso se ha dado con mujeres mayores. Entonces, hay que entender a veces por qué les ha resultado tan difícil poder hablar de lo que les pasaba, poder verbalizarlo o poder simplemente manifestar, ¿no?, que estaban sufriendo esa situación, porque también ponían en evidencia a su familia.
Tienen unas trayectorias vitales muy marcadas por la violencia machista continua y sostenida a lo largo del tiempo. Había mujeres que nos hemos encontrado en el estudio con 70 y tantos años que se habían casado con el primer novio que tuvieron, empezaron a sufrir violencia y llevaban con ese hombre toda la vida, o sea que habían estado 40 años sufriendo violencia o 50 años sufriendo violencia. Imaginaros si eso no se llega a normalizar, ¿no? Se interioriza como que has naturalizado totalmente lo que te pasa en el día a día. En su mayor parte no han tenido experiencias de parejas previas y han alcanzado la madurez personal, a veces sin tenerla antes de casarse. No es normal ahora que uno no tenga experiencias previas de relaciones de pareja antes de o decidirte ir a vivir con alguien o decidirte casarte con alguien, has tenido otras experiencias, pero imaginaros una época en la que te tenías que casar sin haber mantenido relaciones sexuales, con el primer novio como si fuera el ideal de tu vida, con un mundo de amor romántico totalmente rodeado. Bueno, pues todo eso contribuía, eran muchos factores de riesgo para que las mujeres pudieran caer o estar en situaciones de violencia de pareja, ¿no? Arrastran una frustración vital por no haber podido tener una familia normal y por no haber podido compartir una relación de pareja. Esto te lo dicen muchas. Te dicen, una de las cosas que yo siento es no haber tenido una relación amable, una relación de buen trato, haber podido compartir con mi marido las cosas que yo veía en el cine, lo que yo escuchaba. Y cuando me quejaba, lo único que escuchaba era, bueno, hija, esto es lo que te ha dado Dios, esto es lo que, por algo lo tendrás, tienes que ser fuerte, es decir, en vez de animarte a salir de la violencia, en muchas ocasiones se te decía que siguieras en ella, ¿no? La jubilación del marido hemos visto que es un detonante para la violencia, es decir, al aumentar el tiempo que pasa la pareja junta, es un detonante para que aumente la violencia. Por lo tanto, sabemos que mujeres que llevan mucho tiempo en relaciones de violencia, cuando ellos se jubilan puede acentuarse esa relación más violenta, porque pasan mucho más tiempo juntos. Imaginaos antes que el marido se iba a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana y volvía a las 8 de la tarde. Bueno, pues tenía todo el día de libertad, ¿no? Yo os pongo un ejemplo de una señora que conocí en un grupo de intervención que estábamos haciendo, que cuando su marido se jubiló tenía que salir de casa a comprar la carne y volvía. Iba por la fruta, verdura y volvía a casa. Iba por el pescado y volvía, ¿no? Hacía esas cosas y en el grupo era un grupo de mujeres y todas le decían, ¿y por qué haces eso, no? Dice, bueno, porque si me voy de casa más de 20 minutos, mi marido se enfada. Y mira, con tal de que no se enfade no pasa nada, si ando más. Claro, cuando su marido se había jubilado, controlaba lo que ella hacía. Entonces no se podía ir de casa a hacer la compra, se tenía que ir y volver, ir y volver. Decía, bueno, pero no, lo había normalizado, que dice, mira, con tal de que no me grite, con tal de que no me insulte, con tal de que no se enfade, pues al final terminas normalizando algo que es atroz. También ahí veías la fortaleza de esa mujer, porque era muy lista y decía, siempre me dejo alguna cosa sin comprar para poder salir también por la tarde y no estar con él. Esto es lo que os digo de las capacidades y las fortalezas, ¿no? Pero bueno, al final esa mujer tomó ciertas decisiones cuando estuvo con un grupo de mujeres, estuvimos trabajando, que dejara de normalizar, es decir, ponerle un espejo delante, que es horrible cuando te ponen un espejo delante y ves una realidad que antes no habías visto, pero con apoyos públicos y con ayuda puedes llegar a salir de ahí, ¿no? Algunas han sufrido violencia por parte de sus segundas o terceras parejas y esto es algo muy novedoso. Por eso os decía que aunque hay características muy comunes, también nos encontramos con cosas nuevas. Es decir, yo me encontré con una mujer que se había quedado viuda hace tiempo, había tenido otra relación después y una tercera relación que estaba teniendo ahora, que había conocido a un señor, ¿no?, en un baile o no sé dónde fue, estaba sufriendo malos tratos por parte de ese señor. Claro, esa señora lo detectó inmediatamente. ¿Por qué? Porque sus dos relaciones de pareja anteriores no había sufrido malos tratos. Y entonces fue inmediato decir, yo esto no lo aguanto. O sea, la hacía desplantes, le decía, tú cállate que de esto no sabes, este tipo de cosas que escuchamos, ¿no? Hoy vamos a ir donde yo diga porque no me apetece ir donde tú has dicho. Este tipo de cosas y ella empezó a decir, uy, a mí esto no me gusta. Entonces empezó a no querer quedar con él y empezó a acosarla. Y lo malo es que los dos iban al mismo centro de mayores. ¿Sabéis lo que hizo él? Pues empezar a decir barbaridades de ella y la que tuvo que cambiar de centro y de barrio fue ella, porque la gente se creyó lo que él contó. Y esto os estoy contando hace 3 días. Y eso es lo que tenemos que cuestionar, ¿no? Que esas cosas siguen pasando. Pero esta mujer lo detectó inmediatamente porque sus relaciones anteriores no habían sido relaciones de maltrato. Si hubiera tenido relaciones de maltrato anteriores, hubiera dicho esto es lo normal, ¿no? Pero no las había tenido y por eso lo detectó, ¿no? Y aquí tenemos que estar también muy atentas, porque a veces puede suceder que las mujeres
o se divorcian o vuelven a tener relaciones con otras personas y puede aparecer ahí la violencia y tenemos que estar también atentas a ello, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? Pues algunas de estas cosas acentuadas, ¿no? Nos podemos encontrar y hace que sea más difícil para las mujeres poder detectar la violencia que están sufriendo y poder salir de esas relaciones. Todas las que iniciaron una relación de pareja siendo muy jóvenes, es más fácil que si la violencia comenzó desde el principio, poco a poco, siendo violencia psicológica, aislándote de los demás, controlando cómo vistes, lo que dices, con quién... O sea, si es poquito a poco, es mucho más fácil que llegue un momento en el que no te das cuenta en dónde te has metido, porque va siendo poco a poco. Por lo tanto, cuidado con que se comience una relación que sea de maltrato y en cuanto, además se detecta muy pronto, en cuanto empieza a decirte, deja de ir con esas amigas, estas no te convienen, solo tienes que estar conmigo, cuidado donde estás, constantemente controlando, salir corriendo, pero salir corriendo y cuidado que con ese chico alguien hable, porque lo hará con otra. Entonces esto es lo que tenemos que plantearnos, porque en ese proceso es muy fácil caer y hay que tener cuidado con caer ahí, porque lo hemos visto con las mujeres mayores, las que se han pasado toda una vida en una relación de violencia les resulta mucho más fácil salir de ahí. ¿Vale? Por eso, siempre que estés en esa relación en la que empiezas a notar cosas raras, dilo, cuéntaselo a tus padres, a amigas, a tu abuela, a quien quieras, a alguien de confianza, cuéntalo, porque todo lo que no es buen trato es maltrato. Todo lo que no es buen trato es maltrato. Por lo tanto, daros cuenta de lo que puede ser maltrato, que pueden ser muchísimas cosas, no os lo calléis. Y por supuesto, los celos es maltrato. Nadie te quiere más porque tengas celos, es todo lo contrario. Los celos es una inseguridad que demuestra que tengo tanto miedo a perderte que te tengo que controlar y atar corta. Entonces, si yo te quiero, lo que te quiero hacer es que tú crezcas, no que te quedes chiquitita y que yo te pueda controlar en mi pequeña urna. Entonces, los celos no son amor. El amor es autoestima, que tú te desarrolles, que tú seas tu mejor versión, no tu peor versión. La socialización en roles rígidos de género y la división sexual del trabajo, claro, nos lleva precisamente a poder ejercer violencia contra las mujeres. Si a ti te dicen que lo único que puedes hacer es cuidar y estar en casa y además tú te lo crees y es ahí donde te centras y el hombre sale fuera, trabaja, tiene amigos, tiene una vida social, tú cada vez te vas quedando más chiquitita, te vas quedando más encerrada y vas perdiendo más relaciones. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con creer que existen roles de género rígidos. Los tenemos que romper. O sea, ya es momento de romper con los roles de género, ¿no? Es el momento en el que ya ni los sentimientos tienen género, ni los trabajos tienen género, ni las relaciones deberían tener género. Deberíamos romper con ese concepto de lo que significa ser chico, ser chica. Cada vez deberíamos romper más, ¿no? Porque es la única manera de que podamos hacer cosas más parecidas. La mayor presión para seguir siendo la cuidadora del marido si éste entra en situación de dependencia. Cuando una mujer mayor que ha sufrido malos tratos, el marido entra en situación de dependencia, con algún grado de dependencia y le tiene que cuidar, vemos que eso es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si ella quiere salir de esa relación de violencia, toda la intervención social que se haga tiene que tener en cuenta que la mujer quiere salir de la relación, ¿qué hacemos con ese hombre que tiene algún grado de dependencia? Le buscamos un centro de día, una residencia, alguien que le atienda y tenemos que trabajar con la familia. Por lo tanto, es más difícil la violencia contra la mujer mayor que con otras generaciones y por eso hay que trabajarlo desde una manera mucho más integral, ¿no? Mayor presión de los imperativos culturales y religiosos sobre lo que significa el matrimonio como algo para toda la vida. Esto es un factor de riesgo. Las mujeres que tienen interiorizado que el matrimonio es para toda la vida, que eso no se puede romper, que es un fracaso romper una relación de amor o una relación de pareja, pues hace que sea más difícil que se separen. Por eso, con las mujeres mayores, sobre todo las que estáis aquí, que sois profesionales, no siempre el objetivo tiene que ser que denuncien, porque a lo mejor no son ni capaces, porque ellas no quieren denunciar a su marido, porque le quieren. En el fondo es su marido, es el padre de sus hijos, no quieren. Muchas te dicen, si le denuncio puede ir a la cárcel, entonces yo no lo denuncio. Entonces, el paso no tiene que ser la denuncia, a veces ni siquiera es la separación, porque no están preparadas para separarse, porque llevan muchos años en esa relación. Entonces tenemos que buscar cómo generar bienestar.
Cómo buscar apoyos para que esa mujer pueda tener más recursos económicos, vaya mejorando su autoestima y tenga más redes. A lo mejor la decisión de la separación tiene que venir después, no puede venir en el momento. Por eso acompañar a una mujer mayor que ha tomado la decisión de que no se encuentra bien, aunque ella no verbalice que es víctima de violencia de género, porque posiblemente no se va a autoidentificar como tal, lo que tenemos que ver es de qué manera podemos buscar bienestar y generar bienestar y acompañar a un ritmo que puede ser mucho más lento y diferente que con una mujer joven o una mujer madura, ¿no? Las que más han naturalizado y normalizado la dominación del hombre en la relación de pareja son las que evidentemente nos cuesta mucho más que entiendan que lo normal, lo que ellas llaman normal, ha sido lo que ellas han experimentado y lo que han vivido, pero que lo normal no es eso. Es decir, que sufrir maltrato, aunque solamente sea verbal, aunque solamente sea aislamiento, no es normal. Entonces, desnaturalizarlo hay que hacerlo con mucha prudencia, con mucha tranquilidad, con mucho tiempo, porque siempre se van a sentir culpables de por qué interiorizaron todos esos valores. No se dan cuenta de que no tenían otra opción. Entonces, hay que trabajar con ellas, cómo la sociedad nos construye en nuestros roles de género, nos construyen en nuestras identidades masculinas y femeninas, y cómo deconstruirlo es muy difícil. Entonces hay que hacer un acompañamiento a veces mucho más lento que con otras mujeres, ¿no? Y en los entornos rurales todavía resulta más difícil, porque evidentemente pues hay un mayor control social, hay un mayor, se conoce al matrimonio no solo a la mujer, sino también al hombre, entonces resulta más difícil poder salir de esas relaciones de maltrato. La elevada dependencia económica, tanto en medio rural como urbano, es decir, al final tienen una enorme dependencia emocional, pero tienen una enorme dependencia económica, y por eso es tan peligroso para las mujeres no ganar dinero. Eso es lo que decía Virginia Woolf, ¿no?, cuando escribió Una habitación propia. Las mujeres tenemos que tener una habitación propia y dinero para nosotras. Por eso no dejéis nunca de pensar que tenéis que trabajar. O sea, tenéis vuestro objetivo en la vida, ser autónomas e independientes. No os creáis que vais a ser las reinas del hogar si conseguís un hombre que trabaje fuera y vosotras criáis a los niños. Nadie es reina de ningún hogar. Entonces eso hay que romperlo, y las mujeres tienen que conseguir un trabajo y tener independencia. Y lo de la habitación propia es muy importante, es decir, tener tiempo para una misma, porque esta idea de que uno se construye en soledad. Tú lees a solas, escuchas música, reflexionas en soledad. Luego las amistades son importantísimas, pero crecemos en soledad y hay que aprender a vivir con la soledad interior, ¿no? Hay historias de malos tratos que se extienden durante muchas décadas, y esto hace que cuanto más décadas has vivido, cuanto más tiempo has vivido el maltrato, más sentimiento de culpabilidad vas a tener y mayor dependencia emocional. La indefensión aprendida, que esta indefensión aprendida aparece con muy poco tiempo que estés sufriendo malos tratos. No hace falta que lleves 40 o 50 décadas, pero cuando ya llevas, 40 o 50 años, cuando llevas ya tantísimo tiempo, esta indefensión aprendida, ellas piensan que hagan lo que hagan, nada va a cambiar, ¿no? Que sus maridos no van a cambiar, que su relación no va a cambiar, que no van a poder salir de esa situación, porque además constantemente los mensajes que les estamos trasladando es que ya eres demasiado mayor, ¿no? Por eso, a las que sois profesionales os digo que hay que tener cuidado con llegar a fiscalía. A veces es el peor paso que podemos tomar. O sea, yo recuerdo de una señora de 82 años que tardó tiempo en tomar la decisión de que se separaba, llegó a fiscalía, se creó un juicio para juzgar su situación, y le tocó un juez que le dijo: mire, si usted tiene 82 años y lleva 50 sufriendo lo que ya sufriendo, pues espera que su marido se muera. Entonces, esas cosas siguen sucediendo. Entonces, donde nos encontramos el mayor cuello de botella para la salida de la violencia es el sistema judicial. O sea, hay que tener mucho cuidado con llegar al sistema judicial. A veces es preferible tomar otras decisiones antes del sistema judicial, porque es terrible. Entonces, lo sé y os lo traslado porque ha habido profesionales que a mí me han dicho: lo primero que quise hacer fue ir a fiscalía y luego me di cuenta de que fue lo peor, ¿no? Y os cuento, por ejemplo, una anécdota en País Vasco. En un curso que yo coordino durante 2 semanas, me decía un policía, una ertzaina, una cosa que me pareció muy importante. Dice: cuando viene a lo mejor una mujer mayor acompañada de su hija a decir: mira, ya no puede más, está hasta el límite, algo tenemos que hacer, mi padre ya cada vez la trata peor. Fijaros lo que hacen los ertzainas. Me decía: yo me quito el traje de policía, me visto de civil y me voy a un bar cerca, una cafetería o una asociación de mujeres para hablar con esta mujer y que no vea como el uniforme, ¿no? Para que eso no la limite.
y muchas veces le dice, vamos a hacer un proceso lento, pero no denuncie. El propio policía dice, hay que ir con calma, a lo mejor, no está usted a lo mejor ahora para denunciar. Vamos a ir viendo de qué manera podemos mejorar su situación, pero la denuncia la vamos a dejar un poco más retirada. O sea que es importante también que los pasos que demos no empeoren la situación de una mujer mayor que quiere salir de una situación de violencia. Por eso, que tengamos mucho cuidado con los pasos que damos, porque a veces los pasos nos pueden llevar a todo lo contrario. En vez de ayudarla, estamos... Bueno, como conocí un caso que también me comentaron, que incluso lo que quisieron los hijos fue incapacitar a la mujer para que no se separara. Y decir, no, es que está mintiendo, mi padre no es así. ¿Por qué? Pues porque iban a tener que asumir el cuidado del padre. Entonces, a veces tiene mucha casuística, es muy complicada, no tenemos que dar esta situación por perdida, pero tenemos que invertir mucha más cabeza, tiempo y a lo mejor una mirada mucho más interseccional, ¿no? Más interdisciplinar. Y hay que tener cuidado con que ellas tengan una gran resignación o una muy pequeña esperanza de cambio, ¿no? Yo creo que independientemente de la edad que tenemos que plantearnos que podemos vivir en libertad, podemos vivir sin sufrir, podemos dormir tranquilas, pero hay que tener cuidado que no es lo mismo sufrir malos tratos con 20 años que sufrir malos tratos con 80 años cuando llevas 50 años sufriéndolo, ¿vale? La discapacidad acreditada, de más del 33%, estar en situación de dependencia o sea, imaginaros una mujer que ha sido víctima de violencia y ahora necesita cuidados de su maltratador. Imaginaros la situación. Haber vivido situación de violencia en el pasado, es decir, haber vivido situaciones de violencia en la casa, haber visto padres y madres, los padres que maltrataban a su madre, eso también acentúa o agrava la situación, es un factor de riesgo, o ser una mujer inmigrante, no encontrarte con la capacidad de encontrar ayuda, no dominar el idioma, no tener una red de apoyo, es decir, al final puedes estar en una situación mucho más desasistida, No me refiero a mujer inmigrante en general, sino una mujer que a lo mejor esté sufriendo malos tratos y no sepa cómo, a lo mejor no domina el idioma, no sabe cómo buscar ayuda, no encuentra. Entonces, cuidado con observar esas situaciones y ver también ahí cómo actuamos, porque a veces vamos como un elefante por una cacharrería y decimos, no, hay que salvarla. Bueno, cuidado, o sea, los procesos de salvación hay que tener cuidado, sobre todo cuando somos profesionales, en que hay que ir más poco a poco, ¿no? La falta de apoyo familiar para salir de la violencia, esto lo vemos muchísimo en el caso de las mujeres mayores y nada en el caso de las mujeres jóvenes. Es decir, en cuanto una mujer joven manifiesta que está sufriendo malos tratos, inmediatamente se moviliza todo el mundo para que esa persona, esa chica salga de esa relación. Pero cuando las mujeres mayores lo sufren, no. Y entonces hay que observar que no se las anima a tomar esa decisión y no se las apoya en esa decisión. Cuando, por ejemplo, si una mujer mayor llega a un hospital llena de golpes y dice que se ha caído, los médicos se lo creen. Si una chica de 20 años, 15 años, llega a un hospital llena de golpes y dice que se ha caído, os puedo asegurar que van a pasar un protocolo de violencia. Pero con la mujer mayor no. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy edadista que entiende, bueno, es mayor, pues habrá caído porque es torpe, porque no ve, porque no puede andar bien, y en muchas ocasiones lo que ha sucedido es que ha sido maltratada. Todo este cúmulo de factores pues provoca que las mujeres mayores es de las que menos sabemos, las que más tiempo aguantan en relaciones de violencia, las que menos denuncian, las que menos llaman a los teléfonos de ayuda, es decir, las que menos buscan la posibilidad de salir de la violencia, ¿vale? ¿Y qué tipos de prevalencia, o sea, qué tipos de violencia pueden sufrir? Pues fundamentalmente la psicológica emocional y la psicológica de control son las más prevalentes. También la violencia económica en una elevada proporción y la sexual y física no es excepcional. Y lo vamos a ver cómo cambia esto en función de qué encuesta utilicemos. Mirad, esta es la macroencuesta de 2019, ¿no? Esta que hace la Dirección General contra la Violencia de Género. Se hizo en 2015 y se ha replicado en 2019. Fijar que los datos van dirigidos a la población en general y preguntan a mujeres desde, me parece que son 16 años hasta, no sé exactamente la edad, porque yo creo que a partir de 65 años yo creo que no llegan muy arriba de edad, pero a partir de 65 años también preguntan. Y fijaros cómo la violencia de control representa en las mujeres mayores el 17%, la económica el 14%, perdón, la emocional el 14%, la económica el 8%, la sexual y la física el 6%. Vale, esto es lo que según esta macroencuesta
dicen las mujeres mayores que sufren este tipo de violencia. Esta encuesta está hecha ya con mujeres mayores en los centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Es decir, esta ya va dirigida directamente a mujeres mayores. Fijaros cómo cambian los datos. Las que dicen que han sufrido violencia psicológica emocional es el 75, del 14 al 75. Psicológica de control el 50 y aquí el 17. Violencia física el 40, aquí el 6. La sexual y económica el 40. Y esta es una encuesta que hizo Cruz Roja a través del sistema Atempro, que es el sistema de llamadas de ayuda, o sea, una mujer que sufre malos tratos y llama ahí para decir lo que le está pasando. Es decir, que estas ya son mujeres que sufren violencia y llaman directamente. Bueno, las que han sufrido violencia de control el 80, física el 78, psicológica emocional el 75 y ya luego económica y sexual el 60. ¿Qué nos quiere decir estos datos? ¿Quién se atreve a decir qué sucede con estos datos? Pues que cuando preguntamos a la sociedad en su conjunto, como las mujeres mayores no se suelen autoidentificar como mujeres que sufren violencia machista, las cifras son muy bajas. Cuando ya nos dirigimos a mujeres mayores en concreto o a mujeres mayores que sufren violencia, los datos se disparan. Por lo tanto, ni siquiera estamos comparando verdaderamente encuestas que se puedan comparar entre sí, ¿de acuerdo? Entonces nos falta mucha investigación. Y además aquí sí que había mujeres que superaban los 80 años, cosa que en el resto de macroencuestas suele ser bastante difícil que se llegue a personas de esa edad. Entonces la violencia psicológica en sus diferentes formas además es la más difícil de identificar: insultos, desvaloraciones, cállate, no sabes nada, ¿quién te va a querer más que yo? ¿Soy yo el único que te entiende? Bueno, todo este tipo de cosas al final hace que las mujeres mayores lo identifiquen menos y evidentemente lo que sí sabemos es que la violencia psicológica es la que mina la autoestima y destruye a la persona. Es decir, que te estén llamando tonta todos los días, que te estén diciendo que no vales para nada, que te estén verbalizando constantemente, haciendo humillaciones, es lo que te baja la autoestima. Por eso es luego mucho más fácil que pueda llegar la violencia física. No siempre llega, pero a veces cuando llega, llega porque a ti ya te han destruido como persona, ¿no? Tiene muchísimas secuelas a nivel de salud mental y física. Pero qué curioso, cuando las mujeres mayores van al médico quejándose de muchísimas dolencias, o van a servicios sociales o a la trabajadora social de salud y dice: no duermo bien, a veces tengo ganas de llorar, me duele la espalda, no hago bien la digestión, me duele la cabeza. Todo eso son síntomas que nos tienen que alertar que algo está pasando. Por eso hay que atender mucho a la biografía, además de la biología. Los síntomas de una mujer maltratada siempre son mucho más parecidos, incluso a lo largo de toda la vida. Y vemos que las mujeres que sufren malos tratos, independientemente de la edad, son las que se encuentran peor de salud física y emocional. Por lo tanto, si vemos mucha queja, mucho malestar, mucha dolencia, cuidado, porque detrás de esas situaciones, de esos síntomas, puede haber una mujer que está sufriendo malos tratos. Incluso aquellas que no viven con el agresor, para muchas el trauma perdura. Por eso la violencia se habla de la que se sufre en pareja o expareja. Es decir, hay muchas que, aunque se han conseguido separar, todavía siguen teniendo recuerdos de situaciones dramáticas. Bueno, yo qué sé, a mí me contaba, por ejemplo, una mujer que perdió tres bebés. Se quedaba embarazada, le pegaba palizas, perdía a los bebés, se volvía a quedar embarazada, perdía palizas, volvía. Bueno, todas esas cosas, luego nos planteamos, ¿cómo no va a tener secuelas sobre la mente y el cuerpo de una mujer? ¿Cómo no lo va a tener? Tiene muchísimas. Incluso aunque se haya separado ya hace 5, 6 o 10 años, sigue teniendo todo en su cuerpo y en su historia personal, ¿no? Entre las que ya se han separado, todavía sus exparejas utilizan en muchas ocasiones a sus hijos para ejercer control sobre ellas, ¿no? Porque daros cuenta de que si los hijos y las hijas han visto esa violencia, también han podido sufrirla. Y en muchas ocasiones, cuando ya se hacen mayores, es, bueno, entiende a papá, papá es así, o sea, es como yo ya no quiero volver a recordar todo eso que me pasó, y en muchas ocasiones incluso a ellos les dicen: si tú ya sabes cómo soy yo tengo este carácter, pero quiero mucho a tu madre, ¿no? Esto lo habréis escuchado en alguna ocasión. Bueno, pues no, o sea, no quiero mucho a tu madre, porque cuando quieres mucho a alguien no lo maltratas. O sea, el amor no puede ser nunca maltrato, ¿no? Ni puede ser, es que tiene mal carácter.
bueno, pues que se arregle el carácter. Eso nunca puede ser una excusa de violencia, ¿no? Han contado con muy poca apoyo para salir de las relaciones de violencia, tanto de sus familias de origen, pues muchas cuando se quejaban a sus madres o a sus hermanas en aquellas épocas, pues decían, bueno, a todas nos ha tocado lo mismo, esto es lo que hay, e incluso sus propias amistades también en ocasiones no las han apoyado, y cuando las han apoyado no les ha resultado fácil, porque imaginaros una mujer hace 30 años o 40 años o 50 años diciendo me voy a separar. Bueno, pues en muchas ocasiones no se encontraban con apoyo. Ha seguido pasando el tiempo y ahora a lo mejor se pueden encontrar un poco más empoderadas para decir puedo tomar la decisión de separarme, pero necesitan mucho apoyo, especialmente de su entorno familiar. Las situaciones de control por parte de su pareja les han llevado a sentirse muy aisladas, muchas no tienen contacto con familiares, con amistades o con personas del entorno. Esto es algo que se repite siempre. O sea, los maltratadores siempre aíslan a la víctima, siempre. O sea, una de las cosas que hacen es te separan de tu familia, te separan de tus amistades y no tienes entorno con el que comparar lo que te está pasando. Estás sola con el maltratador. Y eso es de manual, eso es absolutamente de manual, lo vemos a todas las edades. Pero en estas edades, imaginaros lo que es haber llegado a 80 años y yo me encontré con una señora que tenía una hermana. Ella vivía en Madrid y una hermana que vivía en Aranjuez y llevaba 20 años sin ver a su hermana, porque no la había dejado ir a verla y cuando venía la hermana no podía ir a casa. Entonces, la única vez que la vio fue a escondidas sin que se enterase el marido. Bueno, pues si eso sucede es porque tienes miedo a que tú cuentes lo que te está pasando, porque una cosa es que no identifiques la violencia y otra cosa es que sí identifiques lo que te pasa. Por eso cuando a las mujeres mayores le preguntas, ¿usted ha sufrido violencia? No te va a decir que la ha sufrido, ahora cuénteme su día. Entonces, cuando te cuentan el día, dices, joroba todo lo que ha sufrido usted, pero no lo van a entender ni lo van a verbalizar como violencia y no se van a sentir como víctimas de malos tratos, ¿vale? Fijaros que esto es lo que no he actualizado, la tenía que haber actualizado a 2021, pero la tenía en otra diapositiva y esta no la he actualizado. Fijaros que hasta 2020 las víctimas mayores, primero se contó 65 y luego 61 años, que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, son 141 de 1078. Esta cifra cambiará por lo que ha contado Teresa, porque se está incluyendo en esos asesinatos, en esos feminicidios, todos aquellos que se han dado en el entorno familiar y tiene un enfoque machista, ¿no? Pues mujeres mayores que han sido asesinadas porque eran las madres de las hijas a las que después han asesinado, todo este tipo. Entonces, representa en total un 13%, ¿vale? No es un tanto por ciento tan elevado como en otras edades, pero estamos viendo que está aumentando. Y está aumentando, entre otras cosas, porque las mujeres mayores están decidiendo separarse. Entonces, cuando ya dan el salto a decir ya no quiero seguir en esta relación, es donde se agudiza. Por tanto, ahí tiene que haber muchos recursos públicos que ayuden a estas mujeres, ¿vale? ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que los estudios cuantitativos evidencian que todavía se trata de una realidad muy invisibilizada y que la conocemos muy poco su incidencia, ninguno nos ofrece un panorama completo y además hay que dirigirse mucho más a mujeres que sufren violencia, a mujeres mayores y de todas las edades para que realmente tengamos una idea real. Necesitamos también más una herramienta de medición que se centre en encuestas dirigidas, como os digo, a mujeres mayores que sufren violencia. Y necesitamos más estudios cualitativos y sobre todo los registros de datos oficiales de las macroencuestas hay que mirarlas con mucha cautela. Pero hay que tener mucho cuidado con decir que la macroencuesta solo dice que las mujeres mayores sufren un 16% de violencia porque ellas no se sienten autoidentificadas como víctimas, ¿vale? Con lo cual estamos midiendo muy poco y muy mal. Y a veces algunas macroencuestas no han desagregado por edad, han tenido en cuenta la edad a partir de 50 años. En adelante, con lo cual imaginaros toda la cantidad de generaciones que tenemos ahí. Y los datos cualitativos también son escasos. Tenemos muestras muy chiquititas, con mujeres de edades muy parecidas y a veces el que estemos analizando ahora mujeres de 60 y tantos años, pues nos sirve de poco, porque realmente tenemos que saber qué pasa con las que tienen 80 o 90 años. ¿Que van a esperar a que sus maridos se mueran para poder vivir o dormir tranquilas? O sea, no va a haber ningún recurso para que puedan realmente salir de una relación de violencia. ¿Qué barreras han impedido que las mujeres pudieran separarse? Pues mucho, o sea, yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? El que no se han podido mover con libertad y el control, la dependencia económica,
en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que ellas tenían herencias que han incluido en el patrimonio familiar y que cuando el marido ha muerto se han encontrado con deudas porque los maridos habían gastado esas herencias en juego, en hipotecas de casas, incluso nos encontramos un caso de un hombre que tenía un amante y había utilizado el dinero que tenía en la cuenta para pagar la casa del amante. Cuando se murió, se encontró la señora con que no tenía dinero en el banco y había otra señora que tenía una casa en propiedad a su nombre. Bueno, todas estas cosas surrealistas no las podemos encontrar en las situaciones de las mujeres mayores. La situación de dependencia, a veces el origen étnico, hay que tener cuidado con esto y no tener un prejuicio de pensar que cualquier persona porque venga de otro lugar ya tiene que sufrir más violencia, cuidado, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo abordamos esa situación y cómo apoyamos a esa mujer, que a lo mejor no la tenemos que apoyar de la misma manera que a una mujer que sea española, ¿no? La sobremedicación de psicofármacos en muchas ocasiones ha dado lugar a que las mujeres no se han sentido capaces de salir de la situación de violencia. Es decir, las mujeres en general estamos más sobremedicadas que los hombres, en todas las edades, pero en las edades mayores, es decir, las mujeres aún toman más psicofármacos. Eso lo que hace es paliar pues la ansiedad, la angustia, el malestar que sientes por estar en una relación de violencia, pero no cambia la situación. Entonces, cuidado con medicalizar algo que lo que deberíamos estar dejando es de medicalizarlo, ¿no? Os cuento el ejemplo de una psiquiatra, de Marta Carmona, que contaba hace poco que si en la época de la esclavitud le hubiéramos pasado un test de ansiedad a los esclavos, lo mismo hubiera parecido que tenían ansiedad, ¿no? Entonces les hubiéramos dado un psicofármaco o psicoterapia para mejorar su situación, ¿no? Planteaba ella, hombre, si hubiéramos abolido la esclavitud se encontraría mejor, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si tú estás en una relación de violencia y tú no sales de esa relación porque te den una pastillita para intentar dormir mejor, no te está solucionando el problema. Entonces tenemos que analizar en realidad qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué factores contribuyen a que las mujeres sí puedan salir de la violencia? Las mujeres mayores. Pues un momento para separarse ha sido cuando sus hijos ya han sido mayores. Pueden ser una gran barrera, el entorno familiar puede ser una gran barrera o puede ser lo que más ayuda a que estas mujeres salgan de la relación de violencia. Los hijos, las hijas, los nietos, las nietas, la familia, es decir, que al final diga yo no veo bien a mi abuela, yo no veo bien a mi madre, sigue tratándola mal, mi padre la sigue desconsiderando, y mi madre cada vez se encuentra peor, cada vez se siente peor. Bueno, pues eso puede ser una barrera o puede ser decir hasta aquí hemos llegado. O cambia, porque a los hombres también hay que decirle, o cambias o mamá se va a separar. Y apoyar esa situación, porque si no apoyamos sabemos, por eso hay que hacer un trabajo mucho con la familia, cosa que en otros casos, a lo mejor con otras edades no es tan interesante o no es tan necesario, en el caso de las mujeres mayores sí. En estos momentos ellas, fijaros que consideran que ha mejorado mucho la atención policial y judicial. Y yo os digo que es uno de los cuellos de botella, pues imaginaros cómo era cuando ellas eran más jóvenes e intentaron salir de la relación de violencia, una cosa absolutamente imposible. Ellas piensan que ha mejorado. El apoyo y acompañamiento de profesionales sanitarios, sobre todo para que puedan acceder a servicios de atención especializada, es uno de los aspectos más positivos. Pero fijaros, no solamente sanitarios en cuanto a médicos, también la enfermera, la trabajadora social de atención primaria, y una de las cosas que vimos en el diagnóstico de Madrid es que ya no son los médicos y las médicas una pieza tan importante en la vida de las mujeres como lo son, por ejemplo, las escuelas, los espacios de igualdad, los centros de mayores, o sea, lugares en los que las mujeres pueden estar con otros grupos y hay técnicas a las que se atreven a contarles lo que les pasa, ¿no? Los servicios de proximidad, es decir, todo esto, los espacios de igualdad, aquí tenéis otras cosas, ¿no? Las escuelas de empoderamiento, es decir, hay otros lugares donde si las mujeres acuden y están con otras mujeres, es mucho más fácil que puedan sentirse identificadas, hablar con técnicos o con técnicas y contarle lo que les pasa, ¿no? Y evidentemente reclaman más servicios de atención especializada. Y hay que ver que hay que formar a la gente que trabaja en servicios de especialización, en curso vital y en lo que pasa con las mujeres mayores, y con la gente que trabaja en mayores hay que formarles en violencia de género. Porque una de las cosas que vimos, por ejemplo, en la Mesa de Vulnerabilidad de Madrid, es que a veces se confundía la violencia que ejercían los hombres contra las mujeres cuando ellas eran dependientes, pensando que ellos estaban sobrecargados por el cuidado. Y entonces aún se les daba a ellos más prestación de apoyo en lugar de dárselas a ellas, ¿no? Entonces hay que dar formación, es imprescindible para poder visibilizar todo esto. Yo no sé qué hora es, la 1. Vale.
voy a avanzar. Los factores que han invisibilizado la violencia, pues fundamentalmente los que más la han invisibilizado es el edadismo y la escasa adopción del enfoque de género en los estudios sobre el envejecimiento y la vejez. El feminismo ha sido y es el único movimiento social, político, económico que ha visibilizado las desigualdades de género y las discriminaciones que sufrimos las mujeres. Pero el feminismo ha tenido muy poco una mirada sobre el envejecimiento y la vida de las mujeres mayores. Yo lo llevo teniendo desde hace 30 años porque me interesó siempre el envejecimiento, a lo mejor porque pensaba que quería ser una vieja empoderada y ya solo por puro interés yo lo quería, ¿no? Pero yo animo a todas las chicas y chicos jóvenes que piensen en su envejecimiento y que lo piensen desde una perspectiva feminista, ¿no? Porque todo lo que no pensemos ahora nos lo van a impedir cuando seamos mayores, la sexualidad, nuestra libertad, poder tomar decisiones, todas esas cosas que nos parece que son tan fáciles ahora que somos jóvenes, pues va a llegar un momento en el que según nos vayamos haciendo mayores van a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Entonces nos tenemos que empoderar a lo largo de nuestra vida. Entonces, esta mirada edadista ha invisibilizado mucho el maltrato hacia las personas mayores, pero ese maltrato hacia las personas mayores afecta fundamentalmente a las mujeres, por ejemplo en la familia o en las residencias de ancianos, que debería llamarse residencias de ancianas, ¿no? Porque realmente es lo que hay. Bueno, pues allí si hay violencia, imaginaros cómo van a denunciar una violencia en un lugar donde te cuidan. No te atreves. O si tienes una persona que te está cuidando en casa y no te trata bien, pero es la persona que te cuida, ¿cómo vas a quejarte de ello? O sea, no resulta fácil, entonces se invisibiliza mucho esa violencia que se puede sufrir, ¿no? Todas estas imágenes socioculturales que muestran a las personas mayores, especialmente a las mujeres, como si fueran frágiles, dependientes, débiles, ¿no? Porque si yo os pregunto a la gente joven que estáis aquí, ¿qué pensáis que son las personas mayores? ¿Qué ideas os vienen? ¿Qué adjetivos os vienen si os digo vejez o personas mayores? Que tiene mucha experiencia, ¿vale? ¿Pero qué más? ¿Sí? Sabiduría. ¿Qué más? ¿Nadie va a tener estereotipos negativos? No me lo creo. No me lo creo. Normalmente se las ve como personas asexuadas, frágiles, improductivas, enfermas, con deterioro mental. Todo este tipo de cosas es lo que habitualmente, que están solas. Y luego cuando hacemos estudios sobre soledad, no son las que más se sienten solas, ¿eh? Se sienten más solas las personas jóvenes, especialmente los hombres, en sociedades individualistas. Pero eso hace falta hacer muchos estudios y ahora ya lo sabemos. Lo que pasa es que esto no se dice tanto en los medios de comunicación, seguirme en redes y lo iréis escuchando todos los estudios que se van publicando y que van desmontando muchas ideas que a veces se repiten constantemente en los medios, porque los medios también fragilizan mucho a las personas mayores, que solo hablan de las personas mayores que parece que viven en residencias o que necesitan cuidados, ¿no? Cuando son la minoría. También este edadismo es un caldo de cultivo para el abuso y la violencia hacia las mujeres mayores, en ámbitos, como os decía, familiares, institucionales, dado el miedo que tienen las mujeres a decir, si una persona me cuida, encima me voy a quejar de que no me cuida bien, ¿no? O de que no me trata bien, porque a veces es negligencia o falta de buen trato, ¿no? Y a pesar de los malos tratos a las personas mayores, que sabemos poco, sabemos que es un problema social, un problema de salud pública, aunque si sabemos poco de la violencia de género contra las mujeres mayores, aún sabemos menos de los malos tratos que sufren en el ámbito familiar o en el ámbito institucional. O sea que es toda una violencia muy invisibilizada y que parece, ¿no?, que por llegar a mayor puede ocasionarse sobre ti muchísimas cosas. De hecho, el mero hecho ya simplemente de que cuando alguien te hable, haga lo siguiente: bueno, ¿qué tal está hoy, Pepi? Y dices, ¿por qué a la señora de 85 años le hablamos así? La habréis visto, ¿no? Y dices, ¿pero por qué la estás hablando así? La señora Pepi, primero, a lo mejor no está sorda, con lo cual no tienes que gritar y no la tienes que hablar como si fuera infantil, ¿no? O el que digamos que todo el mundo tenemos que utilizar las tecnologías para todo. Pues a lo mejor no. ¿Y por qué todo el mundo tiene que hacerlo todo a través del móvil? ¿Y por qué todo el mundo...? Eso hay que entender que estamos hablando de personas que nacieron antes que la radio y que han ido aprendiendo todos los cambios que implica llegar hasta aquí. Y ahora les decimos que toda esa sabiduría, esa experiencia no les vale para nada, porque ahora tienen que seguir aprendiendo algo que les resulta mucho más difícil. Que imaginaros a nosotros, bueno, yo me meto en el grupo que os saco muchísimos años, pero imaginaros vosotras y vosotros cuando seáis unos viejos y viejas con 90 años, haya que hacer algo dificilísimo. Dice, bueno, ¿y ahora cómo lo aprendo? Claro, te hace sentirte mal, porque te hace sentir que tú eres el culpable de lo que pasa,
cuando no tenemos una visión comunitaria, ¿no? Cuando no vivimos en una comunidad que cuida. A lo mejor tenemos que pensar qué significa vivir en una comunidad que cuida, que es entender cómo pasamos por trayectorias distintas y cómo tenemos que vivir cada tiempo intentando aprender, pero aquello que pueda aprender. Porque a lo mejor una persona mayor, yo he trabajado con muchas personas mayores que me decían, yo lo único que quiero saber es manejar una cosa, se llama Skype, no sé cómo se llama, digo, a ver, Skype, ¿por qué? Porque tengo una nieta que se ha ido a vivir a Australia y quiero comunicarme con ella, perfecto, pues que esa señora aprenda a manejar Skype. No tiene que saber cómo funciona un ordenador, no tiene que saber, es decir, tiene que saber algo concreto que le interesa a ella. Pues a lo mejor esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dirigirnos a cuáles son las motivaciones o intereses. Eso de que tengan que hacerlo todo por la banca online, pues a lo mejor es que no te apetece, a mí tampoco. O sea, tengo 55 y tampoco me apetece todo hacerlo por la banca online, pero te tienes que jorobar y aguantar, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas invisibilizan. También el abuso contra las personas mayores es el menos conocido a nivel mundial y es el que tenemos una prevalencia que ni conocemos. Y dentro de esos maltratos a las personas mayores, quienes más lo sufren son las mujeres. Por lo tanto, siguen estando muy invisibilizadas ahí. Fijaros que la OMS calcula que el maltrato a personas mayores de 65 años en el mundo está entre el 4 y el 6%. En España hemos hallado que está entre el 4 y el 5%, pero no lo sabemos, porque en realidad tú no puedes ir a una residencia de mayores, ¿no? Y decir, hola, buenos días, vengo a investigar si aquí se provoca malos tratos a las personas mayores. No es cuando en la época de Hitler, no sé si lo sabéis, que había personas del ámbito internacional que iban a algunos campos de concentración. Entonces iban y decían, oye, pues no está tan mal la gente en el campo de concentración. Claro, como podéis imaginar, hacían la visita turística al campo de concentración, ¿no? Sacaban a los que estaban más rellenitos, les ponían un poco de colorete, les vestían bien. Entonces, claro, la imagen que había al exterior, pues no es que en los campos de concentración no se estaba tan mal, ¿no? Bueno, pues es muy difícil investigar todo esto, primero porque a veces se da en el ámbito familiar, otras veces en el ámbito residencial, pero sí podemos estudiar que vivimos en una sociedad que maltrata. Vivimos en una sociedad que genera violencias contra las mujeres y que genera violencias contra las personas mayores. El que las tratemos como tontas, el que nos dirijamos a ellas como si fueran menores o les infantilicemos, el lenguaje, cuando decimos nuestros mayores, ¿cómo que nuestros mayores? Los mayores no son de nadie. Decimos nuestros menores y nuestros mayores, como si fueran los dos grupos a los que hay que tutelar. Nadie dice nuestros adultos, ¿no? Porque resultaría ridículo. Ahí hablamos de la sociedad. Bueno, pues por lo tanto, también el lenguaje puede ser maltratador, ¿no? Entonces, cuidado también con qué lenguaje utilizamos. Y el maltrato institucional en todas sus formas, pues evidentemente a veces, por ejemplo, las ataduras físicas, que en muchas ocasiones se ata a las personas mayores en un hospital o una residencia, bueno, ya se está haciendo todo un trabajo para no sujetar y atar a las personas mayores. Todo eso ha sido maltrato, y un maltrato institucional que se ha aceptado hasta hace muy poquito, ¿no? Bueno, yo creo que esto vamos a pasarlo, porque si no, no vamos a llegar. Es que no vamos a llegar. Bueno, esto sí lo quiero mencionar. ¿Por qué está también tan invisibilizada la violencia que sufren las mujeres mayores? Pues porque nos faltan estudios de prevalencia cuantitativos y cualitativos, porque hay muchos estereotipos todavía, sobre todo para las profesionales, que asocian el ser una mujer víctima de violencia de género con ser joven o ser de mediana edad y tener hijos e hijas. Ahí hay como un estereotipo. ¿Por qué? Porque además, en muchas ocasiones no hay campañas que visibilicen que las mujeres mayores también sufren violencia. Si solamente sacamos chicas jóvenes que están haciendo con un WhatsApp, ¿te controla? ¿No te controla? Pues una señora mayor no se va a sentir ahí identificada, ¿no? O sea, tú te encuentras identificada, si una chica joven lo ve, de repente dice, uy, eso sí me pasa a mí. Entonces a lo mejor yo estoy sufriendo lo mismo que está contando esta chica en el anuncio. Pues lo mismo pasa con las mujeres mayores. Si yo no veo un anuncio en el que sale una mujer mayor, yo pienso que lo que a mí me pasa es lo normal, no que sea violencia o que sean malos tratos. Por eso hay que hacer muchas campañas, ¿no? En muchas ocasiones, lo que os decía antes, las lesiones, ciertos comportamientos que en una chica joven inmediatamente pensaríamos que está sufriendo violencia, en una mujer mayor pensamos que es por la edad, ¿no? Y eso hay que corregirlo. También, como os decía, a veces se confunde la violencia que puede estar ejerciendo un hombre sobre su mujer como si estuviera sobrecargado por el cuidado. Eso también hay que tener cuidado. Y yo esto lo paso. Esto lo paso. Esto ya, es que no da margen, no da margen. Yo no sé si lo dejo aquí, porque a lo mejor toda la parte de profesionales no sé si va a interesar tanto. Tú ya. Vale, bueno, vamos a ver entonces
Mirar, esta es una campaña que se hizo por la falta de campañas de sensibilización, es decir, que a lo largo de todo el año deberíamos hablar pues de esa mirada que a mí me ha sorprendido que tengáis sobre las personas mayores, ¿no? Que tienen experiencia, sabiduría. Tenemos que hacer más campañas que empodere a las personas mayores, es decir, que demuestre que tienen la capacidad y el poder de tomar decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre sus relaciones, sobre todo lo que a ellas les importe y les afecte. No tenemos que esperar al 8 de marzo o al 25N, debería ser mucho más transversal a lo largo del año, ¿no? Pero luego sí que es importante hacer muchas campañas de sensibilización. Por ejemplo, os voy a poner una que se hizo el año pasado, hace 2 años en Madrid, ¿no? Que ponía miedo. La violencia de género contra las mujeres mayores es una realidad que no se ve, la llevan sufriendo mucho tiempo, implícate, ¿no? Entonces pusieron miedo, aislamiento, pusieron silencio. Luego hubo otras campañas en País Vasco, se sacaron unos vídeos muy interesantes en los que había mujeres que contaban relatos de violencia. La Fundación Luz Casanova hizo también unos carteles en los que te hacía que te interpelara a la familia, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Decía, a tu madre, tu padre le dice, no sé qué, no sé cuántos, a tu abuela, tu abuelo le dice, pues tu abuela y tu madre están sufriendo malos tratos, ¿no? Entonces es como darte cuenta de que a lo mejor no te habías dado cuenta, porque en los demás es más fácil, pero en tu entorno familiar nos puede resultar más difícil, ¿no? Entonces es muy importante todas estas campañas. Bueno, todo esto lo voy a pasar porque si no, no nos da tiempo a ver las propuestas. Lo pasamos rápido, todas las propuestas que plantearon en el estudio del diagnóstico de Madrid, todos profesionales que eran de muchos ámbitos, desde policía, trabajo social, enfermería, todo el ámbito sanitario. O sea, eran psicólogas, psicólogos, técnicas y técnicos de centros de mayores, de la mesa de vulnerabilidad de mayores. O sea, había personas de todo, profesionales de todos los ámbitos, que podían tener relación con violencia, que podían tener relación con malos tratos, o que podían tener relación con mujer, con igualdad, o que podían tener relación con mayores, ¿vale? Entonces había como una muestra muy amplia y nos plantearon todas estas cosas. Sobre todo, por un lado, mejoras en la información y en la formación. Es decir, información accesible para todos los profesionales sobre los recursos que hay disponibles para violencia de género y saber si hay alguno especializado para mujeres mayores, porque si no lo hay, entonces es difícil que animemos a una mujer para que salga de una relación de violencia si después no tenemos recursos que la apoyen. Es decir, no tiene por qué salir de su casa, a lo mejor de su casa tiene que salir el maltratador, pero como ya es una persona mayor, ¿dónde va? No es lo mismo que un chico joven. Entonces tenemos que plantearnos que la casuística es más complicada. Entonces, o ponemos unas casas donde ellas se puedan ir si se quieren marchar, pero no puede ser una casa autónoma donde hay mujeres con niños, porque no puede ser, tiene que ser otro sitio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que conocer cuáles son los recursos. Formación a profesionales desde una perspectiva transversal, en la que se ofrezcan herramientas tanto relacionadas con violencia de género como con envejecimiento. Es decir, he dicho que no existe un perfil de mujer mayor maltratada, pero sí existen características. Y si no te capacitas y no te formas y no detectas esa serie de variables, no vas a detectar la violencia en mujeres mayores. Te va a costar mucho más, ¿de acuerdo? Formación en perspectiva de género y envejecimiento para juezas, jueces, policía. Bueno, es muy importante que se formen porque los procesos van a ser mucho más lentos, son diferentes en las mujeres mayores. Y ya que ha tomado una señora mayor la decisión de separarse o de salir de una relación de violencia, lo que no le podemos decir es que ya que ha llegado ahí, que aguante más, ¿no? Como el caso que os conté antes. Hombre, si ya ha tomado la decisión terrible con 80 años de decir, dejo a mi marido de toda la vida, pues que por lo menos la apoyemos en esa situación y no digamos, ya usted espera que su marido se muera y joder, pues como se muera ya antes, al final no va a disfrutar nunca de una vida sin violencia, ¿no? Formación sobre envejecimiento y curso vital para superar estereotipos edadistas. Yo creo que esto, yo desde las instituciones que coordino, quiero que empecemos a darlo en los colegios, en los institutos, que sea transversal. Yo lo doy en las asignaturas de antropología en la universidad y es absolutamente transformador. O sea, cuando tú entiendes que los estereotipos los aprendemos, nadie nace machista, nadie nace sexista, nadie nace racista, nadie nace edadista, lo aprendemos. Aprendemos desde pequeñitos y de pequeñitas los valores que asociamos a cada colectivo y eso lo podemos deconstruir. Y la única manera de construirlo es hablando desde que somos muy jóvenes, ¿no? Entonces yo soy de las que considero que el envejecimiento hay que hablar de, sobre todo, los factores que nos protegen para un envejecimiento con bienestar, para un buen envejecimiento, hay que trabajarlo a lo largo de toda la vida. Así que yo os animo
a que en vuestro cole os hablen de envejecimiento con bienestar, porque muchas de las cosas que hagáis ahora van a ser determinantes para cuando seáis mayores, aunque no lo penséis, pero son así. También formación sobre entrevista clínica, especialmente para quien trabaja en trabajo social, en educación social, eso es fundamental. O incluso en atención primaria, ¿no? Es fundamental que sepamos, a través de los síntomas que os he dicho que son detonantes, saber cómo abordar qué es lo que puede estar pasando en una mujer mayor que se queja de muchas cosas, ¿no? También programas de formación y concienciación dirigidos a mujeres mayores, pues en espacios de mayores, en centros cívicos, en centros comunitarios, es decir, hablar de qué es esto de la violencia, de qué son los malos tratos, porque si yo no los identifico, yo no sé si yo estoy pasando por eso. O sea, no hay nada mejor que alguien te hable de malos tratos para que tú de repente digas, pues si esos son malos tratos, yo esto lo llevo sufriendo toda la vida, aunque yo no lo había identificado, ¿no? Entonces es importantísimo hablar de esto y hablar además que pueda ser un trabajo mucho más participativo, ¿no? Más reflexivo entre el grupo, si lo haces con mujeres mayores, que cada una vaya contando a veces historias, situaciones, pero luego terminan contando muchas situaciones que entienden que no las ha hecho sentirse bien. O sea, las mujeres mayores no son tontas, o sea, no es que no identifiquen lo que les ha pasado, es que han tenido que naturalizar y normalizar lo que le han pasado. Pero habréis vivido situaciones en las que habéis tenido una mujer delante y su pareja le ha dicho, tú cállate que de esto no sabes, tú cállate que eres tonta. Lo habréis vivido, ¿no? Y dices, ¿y él sí sabe? Ellos sí saben. ¿Por qué creen que saben? Porque son el sujeto universal. Porque a los hombres les han dicho que sabían. Y también se lo creen. Entonces ellos se creen que saben y nosotras que no. Por eso nosotras estamos siempre peleando por sacar mejores notas, por estudiar más, por ser la más guapa, por ser la más mama, la más. Porque nuestra sociedad nos ha hecho sentirnos de esa manera. Y nunca creemos que somos lo suficiente. Pero los hombres tienen bastante buena autoestima, aunque sean unos pedorros. Os lo digo así. Tienen bastante buena autoestima. De hecho, las chicas, en líneas generales, os lo digo, que vosotros también os lo reviséis, suelen ser más interesantes. ¿Por qué? Pues porque leen más, ven más cosas, ven más películas, hablan más, reflexionan más. Y los chicos lo hacen menos. Entonces, eso hay que cambiarlo. Yo hace poco pasaba por un colegio y vi, que esto me sorprende que en 2022 siga pasando, el patio de un colegio tenía dibujado un de fútbol. Los chicos estaban jugando al fútbol y las chicas estaban en 4 grupitos al fondo. Dije, 2022, así estamos. ¿Por qué el patio tiene que tener el dibujo de un campo de fútbol? Porque al final, ¿quién ocupa el espacio público? ¿Quién ocupa el patio? Los chicos. Y al chico que no le gusta jugar al fútbol, pobrecito mío, maricón, ¿no? No, maricón. Es que a lo mejor le interesa mucho más lo que hacen las chicas. Entonces a lo mejor tenemos que empezar a hablar de todo esto mucho más, porque yo lo he visto en un cole que los niños tenían 7, 8 años, ¿eh? No estoy hablando de cuando yo era pequeña. Entonces si seguimos haciendo esto como pretendemos que estemos cambiando la sociedad, estamos cambiando muy poco, ¿no? Ofrecerles información también a las mujeres mayores de dónde se pueden dirigir, cómo pueden trabajar esto, dónde lo pueden contar, dónde están los sitios donde las pueden apoyar, todo este tipo de cosas, ¿no? Programas de formación y concienciación dirigidos a la población mayor en general. Esto hay que trabajarlo también con hombres, porque cuando tú estás con hombres y les cuentas que lo que ellos hacen lo han interiorizado porque también se han socializado en los valores que les dijeron que ellos tenían que ser el proveedor económico, que ellos no tenían que cuidar de nadie, que ellos tenían que ser fuertes, que ellos tenían que dominar, empiezan a entender que a lo mejor no les hubiera gustado ser así, pero han interiorizado que tenían que ser así. De hecho, cuando yo he trabajado con chavales y chavalas de instituto, muchos chicos dicen, es que el feminismo a lo mejor es pasarse de rosca, porque a nosotros nos pone como tontos. No, nos pone como tontos. Lo que os da es la oportunidad de cambiar, lo que os da es la oportunidad de ser distintos a como se ha dicho que tienen que ser los hombres, y a las mujeres a que tenemos que ser distintas a como nos han dicho que tenemos que ser las mujeres. Por lo tanto, lo que busca es mucho más una equidad en las oportunidades y en las maneras de comportarnos. Por eso hay que trabajar también esto con los hombres, porque no hay que darlos por perdidos. Muchos pueden cambiar su comportamiento, hay otros que no. Es decir, dentro de los malos tratos hay hombres que no han sido capaces de tratar bien y no se han dado cuenta de que lo hacían mal. Hay otros que realmente han sido sádicos, o sea, que han disfrutado con el maltrato, y eso no lo podemos tampoco negar, ¿no? Pero hay muchos hombres
incluso chicos jóvenes que dicen, es que si yo muestro celos, a lo mejor la estoy demostrando que la quiero más. Es que si yo la controlo, a lo mejor, cuidado, esos son errores, pero es que no estamos cambiando demasiado en la literatura actual, en las películas, en las series, sigue apareciendo todavía una idea del amor romántico que tiene una base muy fundamental en los celos, en el control, en la sumisión, y eso hay que cuestionarlo. Entonces, a veces también se sienten perdidos, y estas cosas hay que hablarlas, ¿no?, con todas las generaciones de hombres. Campañas de prevención y de sensibilización, no solo dirigidas a mujeres mayores, sino a la sociedad en su conjunto, pero también a las mujeres para que se sientan identificadas y a la sociedad en su conjunto para que digamos, oye, es que las mujeres mayores también sufren esto y tienen todo el derecho a poder salir de relaciones de maltrato y poder vivir tranquilas y disfrutar, ¿no? Acciones dirigidas a asociaciones, al vecindario, a comercios de barrio. Esto es una de las cosas que aparecía y que nos decían que funcionaran un poco como radares, ¿no? Estos lugares en donde cada vez vamos viendo que la señora viene peor, que cada vez me cuenta cosas. Bueno, pues si soy un radar, yo sepa que tengo contacto con una trabajadora social, con una educadora social, con alguien con la que yo puedo decir, oye, a mí sí me ha contado cosas que a lo mejor a ti no te va a contar, pero a mí sí me ha contado cosas. Bueno, pues con que ya tiremos de ese hilo podemos ayudar a esa mujer, ¿no? Pero hay que hacer ese trabajo en el ámbito comunitario. Esto es una idea de una comunidad que cuida. Esto es una idea de una comunidad que cuida, ¿no? Generar dinámicas sociales, como os decía, de reconocimiento de la labor que han desempeñado las mujeres mayores. A mí cuando me llaman periodistas, ¿no?, para preguntarme, por ejemplo, el famoso, lo que pasó el 2018 con el movimiento del 8M, que fue masivo en toda España, ¿no?, me llamaban periodistas para preguntarme, ¿qué le parece que haya tantas mujeres mayores en la calle en el 8M? Digo, no, lo que me tienes que preguntar es que me parece que haya tantas adolescentes, porque las viejas han estado siempre. Las que no estaban eran las jóvenes y las adolescentes, porque han nacido en una sociedad que te está diciendo que vives en igualdad. Pero cuando se empezaron a dar cuenta de que no era real, empezaron a ir a las manifestaciones. Las que hemos estado siempre somos las mayores. Las que no estaban en las manifestaciones del 8M eran las jóvenes y las adolescentes, y ahora sí están. O sea, me alegro de que estén porque se dan cuenta de que nos han vendido una pantalla de que tenemos leyes que nos protegen y que luchan contra la desigualdad, pero la realidad es que sigue habiendo muchísimos problemas todavía, ¿no? También adecuar los servicios y los recursos de violencia a las necesidades específicas que tienen las mujeres mayores. Hay que reforzar la atención psicológica en los distritos, eso es fundamental, porque sabemos que una psicóloga, una educadora social que va acompañando a esa mujer es fundamental para que por lo menos vaya generando algún tipo de bienestar, buscando algún tipo de apoyo para que tenga más ayuda en casa, a lo mejor una renta económica que le ayude a sentirse más empoderada. Es decir, esta ayuda, yo pongo psicológica, atención psicológica, pero entenderla que puede ser de otros niveles, ¿no? Generar mucha colaboración y coordinación. La coordinación aparecía como fundamental en el diagnóstico de todos los profesionales, es decir, que haya un trabajo en red y que una mujer mayor no tenga que contar su historia a todo el mundo, ahora a la abogada, ahora a la psicóloga, ahora a la médica, ahora a la de el punto de igualdad, ahora a la trabajadora social. No, no puede ser. O sea, si tiene una persona de referencia, esa persona de referencia es a la que se lo tiene que contar, y esa es la que tiene que hacer el esfuerzo de coordinarse con todos los demás profesionales. Porque si no, va a llegar un momento en el que esa señora va a decir, hasta aquí he llegado. O sea, no vuelvo otra vez a contar, porque además no tengo ganas de volver otra vez a contar por lo que he pasado, ¿no? Adaptar y crear recursos residenciales y habitacionales. Esto con el cuidado de siempre que una mujer quiera salir de su vivienda, porque la idea es que ellas sean las que se queden en la vivienda. Pero como sabemos toda la casuística que hay alrededor de una mujer mayor, que puede estar con un hombre mayor que también necesita apoyos, pues bueno, en Madrid, después de este diagnóstico, se crearon 6 viviendas autónomas para que mujeres mayores que querían irse durante un tiempo de la casa para pensar y reflexionar en soledad, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿No me separo? ¿Sigo con este hombre? ¿No sigo? Es decir, que también necesitas salir del entorno a veces para poder pensar, ¿no? Y a veces, pues muchas han querido salir, y ahí hay profesionales capacitadas y formadas para trabajar con mujeres mayores, ¿no? Tener también esta idea de que los agresores pueden necesitar recursos de apoyo, cosa que no sucede con otras generaciones, ¿vale? Y los agresores al final son agresores, pero son seres humanos a los que si necesitan apoyo y ayuda hay que dársela, porque si no, esa señora va a decir, yo me sigo quedando con el agresor, o
se va a cargar sobre las espaldas de una hija, porque ya sabemos que al final quien va a asumir el cuidado va a ser una hija, ¿no? Contar con prestaciones económicas, esto es imprescindible, es decir, que haya una ayuda económica para una mujer mayor que quiere salir de violencia, tiene que haberla, porque si no, no van a salir de la relación de violencia, no se van a sentir capaces. Entonces es muy importante diseñar una renta, algo específico económico para que ellas puedan salir. También generar recursos que liberen a las mujeres mayores de las tareas de cuidado intensivas que tienen, porque además de que son maltratadas por su pareja, también las maltratamos todos los demás, ¿eh? Cuando las cargamos con el cuidado de nietos y de nietas, cuando le estamos yendo todos los días a comer a su casa, bueno, que también necesitan liberarse, ¿no? Las abuelas no solo saben hacer croquetas, hacen otras cosas, y si te pones a hablar con tu abuela, descubres que detrás de esa señora mayor hay una mujer que puede contarte cosas muy interesantes, pero claro, si solamente las vemos como la que hace la cena de Nochebuena o la que hace las croquetas, pues mal vamos, ¿no? Invertir también con la familia, en el caso de las mujeres mayores, porque si no invertimos en hijos e hijas, van a ser una barrera en vez de un apoyo para que sus madres salgan de la violencia. La terapia y el apoyo psicológico a la familia, nos hemos encontrado con que a veces los hijos y las hijas están muy mal, es decir, que han sufrido mucha violencia cuando estaban en la casa de sus padres, y precisamente muchos salieron huyendo de esa violencia, sabiendo que dejaban a su madre abandonada, pero muchos han pasado por situaciones también muy duras y hay que hacer un trabajo de revisión de cómo han llegado a adultas esas personas. Esto es importantísimo y creo que es una de las claves fundamentales, crear grupo de apoyo con mujeres mayores. O sea, las mujeres mayores se empoderan con otras mujeres mayores, también con otras mujeres de otras edades, porque ahí se crean nuevas socializaciones. Pero para poder entender la violencia, ellas necesitan entender que otras mujeres mayores han pasado por su misma situación y han salido de ella. Por lo tanto, los grupos de apoyo son imprescindibles. A veces eso ya es para ellas una liberación. El poder ir a ese grupo, contar lo que las pasa, no sentirse unas locas, no sentir que lo que han vivido es algo único y extraño, y darse cuenta de que lo han pasado muchas mujeres, se desculpabilizan y entienden que es una causa mucho más social, que han vivido en una sociedad que realmente era una sociedad como un factor de riesgo para sufrir violencia, ¿no? Luego todo lo que es el asesoramiento e información que se realiza en los centros municipales, ¿no? Potenciar toda esta labor. Trabajar con la mesa de vulnerabilidad, no sé si vosotros aquí tenéis mesa de vulnerabilidad de mayores, en otras comunidades sí lo está, y hay que trabajar para que se distinga lo que es violencia por ser mayor a lo que es violencia por ser mujer mayor, es decir, al final por parte de tu pareja o de tu expareja. Y ya vamos terminando. La atención especializada en violencia de género se tiene que convertir en algo de proximidad. Aquí no sé cómo lo tenéis, pero en algunos lugares, por ejemplo en Madrid, claro, si una señora vive en un distrito, pero ese distrito tiene 5 barrios y solo hay en uno un servicio de atención de violencia de género, pues a lo mejor no va. Por lo tanto, o ponemos en todos los sitios o no lo hacemos imprescindible. O tiene que ser otra persona de referencia la que a esa mujer la va a ayudar para salir de esa situación, ¿vale? Prestar asistencia ambulatoria en el SAP, es decir, que pueda haber movilidad, es decir, que sea el recurso el que se mueve donde está la mujer y no la mujer la que se mueve al recurso, eso puede ser fundamental. Evitar la revictimización, es decir, que tenga que contar 20 veces lo que le ha pasado, justificar lo que le ha pasado. Bueno, siempre tiene que haber una persona que sea la que se coordine con todas las demás, ¿no? Y ampliar, por ejemplo, la plantilla de policías especializados en violencia de género, porque hay pocos. Y dar mucha formación, porque vemos que es imprescindible a Guardia Civil, a policía. O sea, si en un momento dado hay, porque a veces lo que hay, una cosa importante que sí os quiero trasladar es que en las mujeres mayores a veces no hay un detonante de urgencia, es una vida entera. Entonces, resulta más fácil salir de una vida entera de violencia que cuando hay un detonante. O sea, a veces hay policías que me dicen, casi prefiero que la dé un golpe, porque ese golpe es el detonante para que despierte y diga, esto ya no lo voy a tolerar, ¿no? Y ahí tiene que haber una acogida muy importante por parte de quien recibe esa denuncia o esa información para saber cómo acompañar a esa mujer mayor, ¿no? Entonces, también hay que dar muchísima formación en violencia de género cuando estamos escuchando a veces en los medios de comunicación que esto es una ideología y que esto es un invento, ¿no? Pues imaginaros lo que esto supone cuando tienes que trabajarlo en ciertos colectivos que a veces les puede costar más entender lo que significa la violencia machista. Y disponer de datos sobre violencia de género en mujeres mayores pues nos ayudaría muchísimo
evidentemente a poder saber realmente cuál es la prevalencia y cómo tenemos que actuar en todas las edades, que supone lo que significa ser mayor desde 65 años en adelante. Yo creo que ya con esto, muchísimas gracias.